Capítulo 10. Honestidad, amistad y confianza. Estamos ahora en Usk, donde el panorama indicaba que acababa de suceder una guerra o alguna catástrofe, dado que había un gran número de cráteres en la instalación, edificios derrumbados y varios villanos tirados en el suelo, mientras que algunos héroes los arrestaban y otros se encargaban de cuidar de los alumnos de la clase 1A. La tormenta acababa de pasar y en el medio de la gran instalación estaba nuestro peliverde trajeado con una mirada calmada viendo a su alrededor para después elevar su vista hacia el techo observando el gran hoyo que causó al haber mandado a Nomu por los cielos. Ya todo acabó, espero que todos se encuentren bien, se decía Izuku a sí mismo con una mirada preocupada mientras que apretaba los puños pensando en el posible estado de sus otros compañeros ante el ataque de la Liga de Villanos. Ahora Shigaraki Tomura era objetivo de su furia, pues se atrevió a amenazar la vida de su mentor y les hizo daño a sus profesores y a sus amigos. El solo recordar el estado de Momo hizo que el peliverde apretara los puños con frustración y frunciera el ceño ante la culpa de haber dejado que ella fuera lastimada. Luego una mano se posa en su hombro llamando su atención y causando que se voltee con calma para ver a Olmig, su maestro. Seguramente lo es tan joven Midoriya, dijo Olmig con una sonrisa amable y alegre viendo a su alumno y sucesor que había hecho un trabajo increíble para afrontar y vencer a Nomu. El peliverde por su parte al ver a su maestro se alivió de que estuviera bien y se acordó de que debía contarle sobre los usuarios de One for All que vio. No debe saber de All for One, eso lo preocuparía, pero, pensaba Izuku con cierta duda mientras se debatía en si contarle todo lo que ocultaba a Olmig. Sobre qué entró dentro de él cuando lo mató, sus pesadillas y recuerdos obtenidos y sobre su constante cambio asemejándose a él sumándole el conflicto psicológico. Si le contaba todo eso podría causar que su maestro le temiera o no confiara más en él por miedo a que se convertiría en el siguiente All for One. Hiciste un gran trabajo, nos defendiste a todos y evitaste que se redujera más mi tiempo, habría podido morir en el peor caso, me has salvado de nuevo, decía Olmig con un tono gentil y amable mientras observaba fijamente a su alumno con sinceridad en sus palabras que le llegaron al corazón al peliverde que no pudo evitar sonreír de felicidad. Él debe saberlo, no puedo ocultarle esto a mi maestro, confío en él, pensaba el peliverde con decisión a decirle todo a su mentor, después de todo era como el padre que nunca pudo conocer y era la persona en la que más confianza tenía desde que su madre murió, ese hombre era su ejemplo a seguir y sabía que podía contar con él. Sensei, me alegro de que te encuentres bien, tengo mucho que decirte, dijo Izuku con una renovada sonrisa feliz mientras miraba con seguridad a su maestro que le asintió con una gran sonrisa. Hoy Midoriya ya, exclamó Kirishima con una sonrisa alegre y una mano en alto mientras que se acercaba con Toga a su lado para ver a su compañero peliverde. ¿Te encuentras bien Izuku-kun? Preguntó Toga con cierta preocupación en su cara al momento de llegar frente a Izuku que les miró con una expresión calmada asintiéndoles. Admiro la preocupación de ustedes por su compañero, pero creo que él está más que bien, pensaba Olmig con una sonrisa un poco divertida ante la innecesaria preocupación de los dos jóvenes por su alumno, después de todo parecía estar mejor que de costumbre. Kirishima-kun, Toga, me alegro que se encuentren bien, dijo Izuku con una leve sonrisa viendo primero al pelirrojo para después quedarse viendo con más gentileza a la rubia, que era muy especial para él y no parecía estar herida o algo por el estilo, era un alivio para el peliverde. Nosotros deberíamos decirte eso, me preocupaste mucho en esa pelea, decía Toga con el ceño fruncido buscando reprender a su mejor amigo que le preocupó mucho al momento en que terminó todo herido después de estrellarse contra las escaleras por culpa de ese monstruo negro. Izuku al escuchar la preocupación de su amiga solo pudo rascarse la cabeza con una leve sonrisa algo apenada por haberla preocupado. Después de todo hasta él reconocía que estaba en un estado deplorable en ese momento de vulnerabilidad. Será mejor que se vayan rápido, se me acaba el tiempo. Pensaba el profesional rubio con ciertos nervios mientras que sentía que no debía de forzar más su forma súper. El joven Midoriya está bien. Ahora sea mejor que se reúnan con los profesores. Exclamaba Olmig con su gran sonrisa reluciente mientras que observaba específicamente a Kirishima y a Toga mientras que Izuku comprendía que su maestro debía volver a su forma normal. Queremos asegurarnos de que todos los alumnos se encuentren a salvo, por lo que diríjanse a la salida y nosotros atenderemos a los heridos aquí, decía el héroe profesional Cementos llamando la atención de los presentes que le voltearon a ver. Su apariencia es la de un bloque de cemento humanoide con los ojos cerrados y la boca estirada hacia arriba mientras vestía una camisa negra sin mangas con bordes dorados y un pantalón corto junto con un cinturón.
Entendido, vámonos chicos, respondió Kirishima con una sonrisa mientras que Toga asentía para ambos comenzar a caminar, pero luego se voltearon al ver que Izuku no les estaba siguiendo. Adelántense ustedes, yo tengo que llevar a All Might a la enfermería, no creo que haya alguien más que pueda cargarlo, decía Izuku con una amable y tranquila sonrisa mientras que señalaba a All Might con un pulgar. Quería hablar con su maestro lo más pronto posible y podría hacerlo tranquilamente en la enfermería donde había más privacidad. Puede que sea cierto, pero ese comentario era innecesario, joven Midoriya, pensaba All Might con una sonrisa tensa mientras que observaba a su alumno peliverde causando que Cementos dejara escapar una pequeña risa. Ok, nos adelantaremos Izuku-kun, dijo Toga con una feliz sonrisa sin darle mucha importancia, pues era de esperar que el peliverde por su gran fuerza física fuera necesario para trasladar al musculado y pesado símbolo de la paz. Nos vemos después Midoriya. Se despidió Kirishima con entusiasmo al momento de irse corriendo con Toga con una mano en alto, despidiéndose del peliverde que solo les regaló un asentimiento sereno. Gracias Cementos, me has salvado el pellejo, agradecía All Might con una sonrisa a su compañero en lo que volvía a su forma normal mientras Cementos le volteó a ver una vez que los estudiantes se alejaron lo suficiente para alcanzar a Todoroki y Bakugou que estaba subiendo las escaleras escoltados por clones de Ectoplasm. Soy un fan tuyo también, respondió Cementos con una sonrisa viendo al símbolo de la paz para luego bajar su vista hacia la camisa del héroe que tenía una mancha de sangre. Iremos a la enfermería en silencio, pero en serio hombre, siempre te estás sobreexigiendo demasiado, ¿eh? Comentaba Cementos mientras observaba el estado de All Might, que no parecía estar muy bien después del ataque de esos villanos. Tengo que decir que el joven Midoriya fue quien se sobreexigió para salvarnos, dijo All Might con algo de culpa y frustración al haber dependido de su alumno peliverde y el resto que tuvieron que pasar por mucho. Luego se giró a ver al peliverde que estaba a su lado. Pero lo que más me intriga es cómo fue que obtuviste esa cantidad de poder. Preguntó el símbolo de la paz con cierta intriga y curiosidad viendo a su alumno. Seguía sin entender cómo fue que del grave estado en el que se encontraba, haya liberado un pilar de energía para después volver al combate con más fuerza. Se lo contaré después en la enfermería, tengo mucho que explicarle, respondió Izuku con una tranquila sonrisa viendo a su maestro en lo que comenzaban a caminar hacia la enfermería. Luego Izuku mostró una mirada más seria que llamó la atención del rubio. Sobre All for One y One for All en me, agregó el peliverde con un tono más serio causando que All Might con la misma seriedad le asintiera, dado que parecía ser de suma importancia lo que Izuku tenía que decirle. En la guarida de la Liga de Villanos. Nuevamente en el bar tenuemente iluminado por unas pocas luces aparece un portal negro de Kurohiri dejando en el suelo a Shigaraki que estaba encogido de dolor ante sus múltiples heridas manchando el suelo de sangre. Mierda. Se quejó Shigaraki con dolor al momento de sentir una punzada de dolor en su brazo roto mientras continuaba sangrando. Mientras tanto Kurohiri se encogía en su vórtice para regresar a su cuerpo que estaba vestido de bartender con unas placas de metal en su cuello mientras que la neblina y sus ojos amarillos salían de estas placas. Me dispararon en ambas piernas, en mi brazo izquierdo, mi mano derecha, ese maldito mocoso me rompió mi brazo derecho y me dio una paliza, decía Shigaraki con un tono molesto mientras apretaba los dientes contando los daños que había sufrido en Usopp. Esto no tenía que resultar así. Hasta Nomu fue vencido y todos los subordinados fueron derrotados. Exclamó el peliceleste con rabia y frustración mientras apretaba los puños y le hervía la sangre al recordar la cara de ese chico peliverde que arruinó sus planes. All Might está saludable no es como lo había dicho Sensei. Gritó Shigaraki con una mirada desquiciada llena de rabia e impotencia golpeando su frente contra el suelo en lo que Kurohiri se acercaba caminando hacia él. Tienes que tranquilizarte Shigaraki Tomura, solo fue una derrota pero aún así logramos salir de allí, decía Kurohiri con calma buscando tranquilizar al peliceleste que debía ser tratado por sus heridas. Además no es el único Nomu que tenemos, agregó el espectro recordando las varias instalaciones que tenían donde se estaban desarrollando varios Nomus gracias a los preparativos hechos por All for One antes de irse. Eso es correcto Kurohiri, dijo una voz proveniente de una pantalla en la pared del bar que causó que Shigaraki y Kurohiri se tensaran y sorprendieran ante la familiaridad de esa voz, una voz que no habían oído en mucho tiempo. ¿Ese sensei eres tú? Preguntaba Shigaraki con voz temblorosa y dudosa mientras se acercaba incrédulo a pesar de sus heridas a la pantalla que estaba en negro pero reproducía audio.
Correcto Tomura-kun, por distintas razones no te puedo contar dónde he estado, pero ahora he vuelto para apoyarte, respondió la voz de la pantalla, dándole a entender al peliceleste que era él, All for One, su maestro había regresado a su lado y esto causó que el peliceleste agachara la mirada con alivio. Sensei, de verdad que le extrañe, estuve confuso durante mucho tiempo viendo sus grabaciones, decía Shigaraki con algunas lágrimas traicioneras saliendo de sus ojos mientras que tenía sus manos manchadas de sangre tocando la pantalla con sumo cuidado de no utilizar su Kirk para destruirla. Ahora estoy a tu lado Tomura-kun, no hay de qué preocuparse, decía la voz de la pantalla con una calma y un tono tan característico de All for One buscando reconfortar a Shigaraki que seguía mirando al suelo. Pero All Might sigue bien y un maldito mocoso mandó a volar a Nomu. Exclamó Shigaraki con furia recordando nuevamente que su misión de matar a All Might fracasó y por consiguiente le falló a su maestro que le había apoyado dejándole los preparativos hechos antes de irse. Ciertamente subestimamos sus cartas, ¿se puede recuperar a Nomu, Kurohiri? Preguntó la voz proveniente de la pantalla a Kurohiri que al percatarse de que la pregunta estaba dirigida a él, se tensó un poco dado a que era desconcertante escuchar a su jefe después de tanto tiempo. Me temo que sin saber su ubicación exacta no puedo encontrarlo aún con mi portal, respondió Kurohiri con algo de nervios en lo que inclinaba un poco su cabeza en señal de respeto y subordinación. Ese Nomu fue derrotado por ese mocoso, si no hubiera intervenido entonces All Might estaría muerto. Ese maldito Entity. Exclamó Shigaraki con rabia y odio hacia el peliverde que tenía el descaro de arruinar su plan y decir esas palabras que se supone le dirigía a su maestro. Me dijo que te dijera que se fue a un lugar muy lejano y que no volverá, recordar esas palabras solo lo hacían arder en furia. Está bien que tengas arrepentimientos Tomura-kun, pero necesitamos un símbolo como tú que nos guíe, reúne a la élite y prepárate para la siguiente vez, mostrar que debes ser temido por el mundo, decía la voz de la pantalla con suma tranquilidad y autoridad que sirvió para apaciguar la ira del peliceleste que se estaba calmando al escuchar a ese hombre que consideraba un padre. Está bien Sensei, All Might y ese Entity lo pagarán, contestó Shigaraki con una sonrisa desquiciada mirando al suelo con ánimos renovados. Su sensei había vuelto y ahora su ira aplacaría a esos odiosos héroes que se interponían en su camino, sobre todo ese peliverde llamado Izuku Midoriya. En otro lado. En otro lugar menos iluminado se encontraba el sujeto de cabellos grisáceos que estuvo en las instalaciones rusas. Este en cuestión acababa de apagar un monitor enfrente de él para después girarse en su silla con un aura maníaco y demencial. Al final no fue una pérdida venir para acá aparentando ser ese malnacido, se decía él a sí mismo con una sonrisa llena de locura al haber logrado engañar exitosamente a esa liga de villanos. Te dije que solo hiciéramos lo de siempre y destruyéramos todo, dijo la chica de largo cabello naranja oscuro que estaba amarrado por dos colas a los laterales que iban en espirales hasta sus hombros y su flequillo tenía algunos mechones alborotados. Ella tiene unos ojos blancos con unas pupilas en forma de X abarcando sus iris y lleva puesto una túnica que ocultaba su ropa, pero sí era observable que tenía unos lentes de trabajo con una correa de cuero en su cuello. Ya quisiera, pero debo esperar el momento justo para aparecer, esto es como un show esperando mi aparición, contestó el sujeto misterioso con cierta calma en lo que se recostaba en la elegante silla y observaba el estado de la habitación en la que estaban, o mejor dicho el estado en que la dejaron. Había varias máquinas de propósitos médicos destruidas, las paredes tenían cráteres, había manchas de sangre en el suelo y la chica pelinaranja estaba sentada en otra silla no muy lejos mientras que a sus pies estaba el cadáver de un viejo con apariencia de doctor. Como quieras, con tal que pueda matar a alguien está bien, dijo chica con una sonrisa inocente y algo perturbadora mientras miraba el cadáver del doctor a sus pies para darle un ligero pisotón en una mano, aplastándosela de manera brutal causando que los huesos suenen al romperse. Ya lo harás, ese Shigaraki Tomura servirá para eso, decía el hombre con una sonrisa pretenciosa y algo divertida mientras señalaba con su pulgar la pantalla detrás de él con la que se acababa de comunicar con la Liga de Villanos. Repíteme el plan, pedía la chica con una linda y en serio perturbadora sonrisa viendo al sujeto que solo asintió con calma. Sigo utilizando mi psicometría en esta sucia guarida de ese bastardo para hacerme pasar por él y utilizar a la Liga de Villanos como cebo para atraerlo, comenzó a explicar el sujeto de cabello grisáceo con una sonrisa orgullosa en lo que observaba una mesa cerca de él donde habían varios documentos del proyecto Nomu y las distintas localizaciones donde se llevaba a cabo la producción de varios de esos monstruos. Los usaré para atacar Yue y en algún momento ese malnacido aparecerá para ayudar a su protegido y yo acabaré con él, sencillo ¿cierto?
concluyó el hombre con las manos alzadas en el aire con cierto aura lleno de locura e inestabilidad mental, pensando en que el malnacido de All for One aparecería en algún momento para ayudar a su discípulo, ya sea ese Shigaraki Tomura o ese Izuku Midoriya, del que había oído rumores que poseía varios quirks. Ok, solo espero poder matar a alguien guapo. Este viejo no tenía ningún atractivo aparte de sus gritos, contestaba la pelinaranja con cierto tono ilusionado mientras que recogía sus puños a su pecho esperando poder conocer a alguien que logre hacer que su corazón palpite rápidamente deseando su muerte. Se supone que esta era la guarida de él donde se ocultaba de mí, ese debe ser su doctor, comentaba el sujeto con una sonrisa de lado en lo que se acomodaba en su asiento observando el cadáver del doctor a los pies de la pelinaranja. Internamente le resultaba gracioso que All for One luego de todo lo que hizo se viera reducido a un hombre patético que dependía de unos aparatos para sobrevivir. ¿Y qué haremos con ese All Mig? ¿Puede ser un problema tratar con el símbolo de la paz? Preguntaba la chica con cierta intriga en su inocente cara mientras areaba la cabeza a un lado mirando al sujeto que al oír la pregunta ensanchó su sonrisa. Matarlo serviría para hacer salir a ese desgraciado. Tengo muchas ideas divertidas en mente, respondió el pelinegro con una mirada llena de malicia y sed de caos mientras entrelazaba sus dedos, planeando varios acontecimientos que serían muy interesantes de ver. Ahora que lo piensa sería muy entretenido eso de pasarse por uno de esos recintos de producción de gnomus, específicamente aquellos donde se están desarrollando esos gnomus mejorados, a lo mejor podría acelerar un poco la finalización de alguno para ponerlo a prueba. Afuera de Usk. Una vez pasó el tiempo las cosas volvieron a la normalidad a las afueras del lugar. Un gran número de policías entraban y salían escoltando a todos los villanos derrotados a la prisión mientras que los heridos como Aizawa y Trese fueron rápidamente llevados a un hospital. Mirio, Tamaki y Nejire se encontraban hablando con el director Nezu, Sniper y Midnight sobre lo sucedido y la razón del por qué vinieron a ayudar. Mientras tanto un detective alto de cabello corto oscuro al igual que sus ojos que vestía una gabardina color crema al igual que su sombrero estaba contando a los alumnos de la clase 1, ya en una lista que estaban reunidos hablando de sus vivencias en el recinto durante el caos. Menos 18, 19 y 20, están casi todos y parecen estar bien, decía el policía con calma a algunos colegas, notificando el estado de los jóvenes. Al parecer los únicos que habrían sufrido algo de daño eran Kaminari y Kyouka que habían sufrido algunas contusiones no muy graves. Yao Yorosu por su parte estaba en mejor condiciones que ellos dos y los tres alumnos ya se encontraban bien. Ojiro-kun, por lo que escuché lo hiciste genial por ti solo, comentó Toru con un tono alegre en lo que se acercaba al rubio que le volteó a ver, o por lo menos sus guantes suspendidos en el aire. Pensé que todos estábamos solos, ¿y dónde estuviste tú, Agakure-san? Preguntó Ojiro con una leve sonrisa e intrigado ante el paradero de su compañera en todo el caos. En la zona de desplazamiento con Todoroki-kun, él es increíblemente fuerte. Exclamó Toru con los brazos extendidos al aire llena de emoción dado que el chico de cabello bicolor había derrotado a un gran número de villanos con su hielo. Me alegro de que te encuentres bien, dijo Mina con una sonrisa alegre a su amiga invisible mientras que el chico mitad escuchaba la conversación con una gota bajando de su nuca. Pude haberla congelado, eso estuvo demasiado cerca, pensaba Todoroki con cierto alivio pensando en que pudo haber congelado a su compañera sin haberse dado cuenta, la invisibilidad podía ser peligrosa para ella en alguna batalla en equipo. ¿Preguntaste dónde estuve? Adivínalo. Decía Oyama con su rostro de brillitos a alguno de sus compañeros mientras le apuntaba con cierto aire excéntrico pero fue ignorado. Con que fue así, ustedes lucharon contra unos delincuentes, comentaba Tokoyami con serenidad mientras hablaba con Kirishima y Toga que le habían contado sobre los villanos en la zona de derrumbes. ¿Sí? Esos tontos nos subestimaron por ser menores, decía Toga con una alegre e inocente sonrisa mientras inclinaba su cabeza a un lado con las manos detrás de su espalda. Esos villanos resultaron ser unos debiluchos y al estar en espacios cerrados le hacía el trabajo mucho más sencillo a la rubia. Pero les dimos su buen merecido por haberse metido con nosotros. Exclamó Kirishima con una sonrisa desafiante en lo que chocaba sus puños endurecidos ante la paliza que les dieron a esos villanos. ¿Dónde creen? Volvió a preguntar a Oyama sin perder sus brillitos, pero nuevamente fue ignorado olímpicamente por el resto de sus compañeros. Suyo por unos momentos le iba a preguntar, pero se decidió por no hacerlo, quién sabe qué clase de respuesta le daría el excéntrico rubio. Entonces fue Midoriya quien causó ese pilar de luz y ese hoyo en el techo.
Preguntó Zero con algo de asombro mientras que daba un paso hacia atrás dado que no esperaba que el presidente Peliverde haya hecho tal alboroto, no pudo ver la batalla contra Nomu más que nada por estar pendiente de Trese. Sí, lo pude ver muy claramente desde la entrada, dijo Shouji con serenidad en un asentimiento al pelinegro, él había sido uno de los que observaron el enfrentamiento claramente desde la cima de las escaleras, y claro que con su Kirk se hacía más fácil. Eso fue muy intenso, sabía que Midoriya era poderoso pero no así, comentaba Satou con una sonrisa calmada en lo que pensaba en el gran poder que ocultaba su presidente de la clase. Todos los estudiantes vuelvan a su salón ahora, les interrogaremos después, ordenó Policía con calma y con aire autoritario mientras señalaba al autobús que llevaría a la clase de vuelta a Yuei. Oiga detective, ¿cómo se encuentra Aizawa-sensei? ¿Está bien? Preguntó Tsuyu al policía con cierta preocupación por su maestro pelinegro que estaba seriamente herido por ese monstruo negro llamado Nomu. El policía pelinegro le dirigió la mirada a la chica rana y otros que estaban igual de interesados por la salud de su maestro, por lo que el hombre sacó de su bolsillo un teléfono para reproducir el audio que le mandó el doctor. Erasereat tiene unas fracturas en ambos brazos y una fractura facial, afortunadamente no hay daño cerebral y gracias a la intervención justa sus órbitas no fueron destruidas del todo, sus ojos sufrirán algunos efectos pero se recuperará, explicaba el doctor a través del audio para que después el policía guardara su teléfono con calma. Eso dice el doctor, es una suerte que se haya intervenido a tiempo, comentó el policía con una leve sonrisa viendo a los alumnos que parecían aliviados al escuchar que Aizawa se recuperaría de sus heridas. Es un alivio que Midoriya-kun estuviera allí, Jero, decía Tsuyu con una leve sonrisa agradeciendo la justa intervención del peliverde cuando Nomu estaba torturando a Aizawa, quién sabe el estado en que hubiera terminado su maestro sin la intervención de Izuku. ¿Y qué hay de Trese? ¿Cómo está él? Preguntó Uraraka con intriga y preocupación por su maestro de traje espacial que estaba herido por su combate contra ese villano de los portales. Los daños que sufrió no son tan graves como los de Erasereat, sus heridas en su espalda son malas pero ya lo están tratando, por lo que pueden estar tranquilos, respondió el policía con calma mirando a la castaña que pareció aliviarse por sus palabras, dado que fue gracias a Trese que Lida había podido escapar para pedir ayuda. ¿Y dónde está Izuku-kun? Preguntó Momo con curiosidad y porte tranquilo mirando al policía mientras que internamente estaba preocupada por el estado del peliverde. Sabía que había ganado la batalla pero por lo que sabía, las repercusiones que él sufre le pueden causarle mucho dolor una vez usa mucho sus quirks. ¿Es cierto? ¿Dónde está Midoriya? Preguntó Lida con seriedad y curiosidad al policía mientras se arreglaba los lentes intrigado ante el paradero de su amigo y compañero peliverde. Uraraka, Toga y algunos otros asintieron con la misma intriga por el paradero del presidente de la clase. Si se refieren al chico de traje, él se ofreció a llevar a Olmigt a la enfermería para que Recover y Gel trate su herida. Estará bien, contestó el policía con calma mirando a los estudiantes mientras recordaba a ser visto al peliverde llevando a Olmigt en su forma normal hacia la enfermería. Feu, ese tonto de verdad que me asustó por un momento, dijo Toga con mucho alivio luego de un suspiro dejando salir sus preocupaciones por el paradero de Izuku. Recordaba que él dijo que llevaría a Olmigt a la enfermería peor, aún así no podía confiar en que su mejor amigo se quedara quieto. ¿Él siempre se arriesga así? Preguntó Uraraka con una sonrisita alegre mientras miraba a la rubia que le volteó a ver asintiéndole. Sí, pero hoy fue la vez en la que más se exigió, respondió Toga con una pequeña sonrisa en su cara mientras recordaba con tristeza el momento en que vio al peliverde todo lastimado, algo que nunca había visto desde que lo conoció. Uraraka y Momo parecieron leer la mente de Toga, pues también se mostraron afectadas al recordar el preocupante estado de Izuku durante su batalla. Ustedes tienen que saber todo lo que hizo Midoriya, parecía imparable. Exclamó Mineta con emoción atrayendo la atención de los demás. Opino igual, Midoriya parecía estar en un nivel muy diferente a los profesionales, comentó Todoroki con completa calma en su tono, causando que algunos se sorprendieran la inusual participación de Todoroki en la conversación. Oh tío, de verdad que deben contármelo todo, decía Kaminari con cierto entusiasmo y ansiedad porque le contaran todo lo que sucedió dado que parecía estar inconsciente en la mejor parte y estaba desorientado cuando apareció ese pilar de luz. Algo lejos del grupo estaba Katsuki cruzado de brazos con el ceño fruncido ante los continuos elogios de todos hacia su rival que ahora era el centro de atención. Estaba algo frustrado mientras repasaba la pelea de Deku contra Nomu donde hizo uso de todo su poder para derrotar a ese monstruo que en un principio le suponía un reto al mismo Olmigt.
Daba igual cuánto lo piense, algo no cuadraba en el increíble poder de Izuku y en ese pilar de energía, algo estaba escondiendo su rival peliverde. «Hey Rubio Dinamita, ya nos vamos», exclamó Toga con una gran sonrisa y con una mano en alto llamando al rubio explosivo mientras que el resto de la clase estaba subiendo al autobús. «Cállate chica bollos, ya deja de llamarme así», replicó Bakugou con furia y una vena en su frente mientras se volteaba para comenzar a caminar hacia la rubia que soltó algunas risas para luego dar algunos saltitos hacia el vehículo. En la enfermería. Debido a cómo fue la situación, no puedo regañarte, decía Recovery Girl con cansancio en lo que observaba a All Might acostado en una de las camas de la enfermería con varias vendas en su cuerpo mientras que Izuku estaba parado frente al ventanal con la mirada serena puesta en el atardecer. Pude haber salido peor, mi tiempo de héroe solo se redujo un poco, decía All Might con calma mientras fijaba su mirada en su herida para luego sonreírle un poco a la heroína que solo suspiró agotada. Con permiso, dijo el policía que anteriormente estaba hablando con los alumnos de la clase 1, a mientras abría la puerta de la enfermería y entraba. All Might, ha pasado un tiempo, ¿no?, decía el detective con una sonrisa viendo a All Might mientras le saluda con una mano para sorpresa de héroe mientras que Izuku le veía de reojo con serenidad. «Tsukauchi-kun, viniste también», exclamó All Might con una alegre sonrisa saludando al pelinegro ahora identificado como Tsukauchi. Izuku solo pudo teorizar que All Might tenía confianza y una amistad con ese policía, no era extraño considerar que este sabía de su secreto ya que le reconoció en su forma normal. «¿Es un conocido suyo, sensei?», preguntó Izuku con calma mirando a All Might, buscando confirmar su teoría mientras que el oficial se acercaba a la cama de su mentor. «Sí joven Midoriya, Naomasa Tsukauchi es mi mejor amigo en la fuerza», respondió All Might con una sonrisa mirando a su alumno para luego mirar al pelinegro que se ubicaba a su lado. «¿Qué clase de presentación es esa?», preguntó Tsukauchi algo divertido en lo que se sentaba en una silla al lado de la cama de All Might y sacaba una libreta de notas. «Perdón por entrar así cuando te estás recuperando, pero necesito que me des detalles de los Bill», decía Tsukauchi con calma mirando a All Might mientras se preparaba para tomar nota, pero es interrumpido por el profesional rubio. «Espera, por favor Tsukauchi-kun. ¿Están bien los estudiantes? ¿Cómo están Tresei y Aizawa-kun?», preguntaba All Might con mucha intriga y preocupación por sus colegas y estudiantes que lucharon en USG, claro que incluyendo a los tres grandes. Solo algunos estudiantes recibieron algún que otro rasguño, Tresei y Aizawa ya están estables y siendo tratados, respondía Tsukauchi con una leve sonrisa viendo a su amigo pensando en que nunca cambiaba, dado que siempre se preocupaba por los demás cuando es él el lastimado. «Ya veo, es un alivio que no hayan más daños», contestó All Might con alivio y alegría en su tono mientras que Izuku sonreía levemente agradeciendo que ninguno más de sus compañeros se encuentre seriamente heridos. «Es gracias a ustedes, si no hubieran arriesgado sus vidas entonces los alumnos hubieran sido asesinados por la Liga de Villanos», decía Tsukauchi con una alegre sonrisa viendo a All Might pensando en que fue gracias a la intervención de los profesores que los alumnos se salvaron. «Allí estás equivocado allí Tsukauchi-kun, los estudiantes también pelearon valientemente», corregía All Might con calma llamando la atención del oficial y la de Izuku que le miró por encima del hombro con una leve sonrisa ante las palabras de su maestro. «Arriesgaron sus vidas y experimentaron una batalla real demasiado pronto sobreviviendo de ella», prosiguió hablando el rubio con una mirada firme mientras pensaba en los esfuerzos de sus estudiantes para afrontar el peligro que presentaban verdaderos villanos y aún así salir vivos. «Aprenderán el temor del mundo de los adultos, eso es algo que nunca experimentaron los de primer año», continuó All Might con una sonrisa orgullosa mientras que miraba a su discípulo peliverde que estaba conmovido ante las honestas palabras de su maestro. Luego el peliverde se volteó a ver Tsukauchi con una leve sonrisa y con la mano izquierda en un bolsillo. «Esos villanos hicieron algo estúpido, mis compañeros son fuertes y se volverán grandes héroes, estoy seguro de eso», declaró Izuku con una mirada decidida y segura de las palabras que estaba diciendo mientras que volvía su mano derecha en un puño lleno de convicción que hizo que Recovery Girl, Tsukauchi y All Might sonrieran. «Así como lo dijo el joven Midoriya, serán grandes héroes que protegerán a la sociedad, eso es inevitable», apoyó el símbolo de la paz a su sucesor con una sonrisa orgullosa mientras que Tsukauchi ya sentía coincidiendo con las palabras dichas por el dúo profesor-estudiante. Luego de eso se formó un cómodo silencio donde la luz del atardecer entraba por la ventana de la enfermería. Después Izuku tomando valor soltó un suspiro llamando la atención de los tres adultos presentes.
Recovery Girl, tengo que hablar de algo importante con Olmig. ¿Puede por favor darnos un momento? Pedía Izuku con educación y cordialidad a la señora de edad avanzada, que al escuchar el tono del joven pensó que sería un asunto privado, por lo que solo asintió para luego retirarse de la habitación. Luego el peliverde le dirigió una mirada seria a Tsukauchi, llamando la atención de este que estaba intrigado ante la repentina seriedad del muchacho trajeado. Disculpe mi prudencia, pero todo lo que diga tiene que quedarse entre nosotros, dijo Izuku con una expresión seria al detective, intrigando a Olmig que no entendía el comportamiento de su alumno. No te preocupes, mis labios están sellados, dijo Tsukauchi con la misma seriedad del muchacho para sentirle con calma y guardar su libreta de notas. ¿Qué sucede, joven Midoriya? Preguntó Olmig con intriga y curiosidad, por lo que tenía que decir su sucesor peliverde, que le volteó a mirar con más calma. Tengo que explicarte muchas cosas que antes no te he dicho, es sobre All for One y One for All, respondía Izuku una mirada algo afligida y pensativa mientras se llevaba el puño derecho al pecho, causando que Olmig ensanchara los ojos un poco. Está bien, dime, accedió Olmig mostrándose serio y calmado para escuchar lo que su alumno tenía que decirle. Luego los siguientes minutos Izuku le explicó a Olmig y Tsukauchi todas las cosas que le sucedían desde que obtuvo el All for One, sin dejar algún detalle por fuera. Cada palabra fue contada de la manera más clara posible, incluyendo las cosas vistas en sus pesadillas, que eran recuerdos de la vida de All for One y el conflicto psicológico que sufría hasta haber encarado a All for One en su mente con apoyo de One for All. Y la verdad fue gracias a los usuarios de One for All que pude encarar a All for One, concluía Izuku con su extensa explicación mientras que miraba a su maestro que parecía estar impresionado al igual que Tsukauchi que parecía estar pensativo ante todo lo oído. Es impresionante lo que te sucedió, joven Midoriya, comenzó a decir Olmig tranquilizando sus pensamientos y tratando de asimilar que su alumno haya podido hablar con el primer usuario, con su maestra y también con él mismo de joven. Sinceramente eso que cuentas nunca me sucedió, si acaso pude ver unas pocas cosas cuando era joven, según mi maestra esos son vestigios del One for All, decía el símbolo de la paz con cierta expresión pensativa y analítica mientras que con su mano saludable se tomaba del mentón viendo a Izuku. ¿Entonces usted y ella lograron ver algo parecido? Preguntó Izuku con intriga al rubio dado que albergaba algo de esperanza de que su maestro también haya experimentado algo remotamente parecido. No a tu nivel, la voluntad y el espíritu de los usuarios de One for All pudieron haber quedado grabados en el Kirk y te ayudaron, fueron los vestigios de este Kirk, respondía Olmig con calma mirado a su alumno que tan solo agachó la mirada algo decaído. Luego el peliverde se observó su brazo izquierdo con una mirada afligida pensando en que esos vestigios de One for All fueron la razón por la cual pudo encarar a All for One, ese desgraciado que se aprovechó de su momento más vulnerable para tratar de tomar su cuerpo. Si te preocupa All for One no tienes por qué, eres un joven fuerte y tienes la capacidad para oponerte a él, decía Olmig con una amable sonrisa reconfortante como si pudiera presentir la preocupación de su alumno, causando que el peliverde tratara de forzar una sonrisa pero simplemente su ánimo no daba para eso. Gracias sensei, pero no entiendo por qué sigue vivo en mí, puedo sentirlo aún tratando de hacer algo conmigo, decía Izuku con la mirada perdida y apretando los puños enojado dado que ahora sabía que el bastardo que mató a su madre estaba por decirlo de alguna manera vivo, y no solo eso, sino que buscaba apoderarse de su cuerpo. Él era un hombre que ha vivido más de 100 años, tiene que haber tenido un plan para darte su Kirk, comentaba el rubio con algo de seriedad viendo a su alumno pensando en que All for One debió haber tenido un objetivo claro para darle su Kirk al peliverde. De cualquier manera el símbolo de la paz suavizó su expresión y le sonrió de manera reconfortante a su alumno mientras le extendía un puño captando la atención del peliverde. Pero sea cual sea no contaba con que tú serías un muchacho con el corazón de un héroe, al final cuentas conmigo para tratar lo que sea, dijo Olmig con una gran sonrisa llena de confianza y alegría esperando que su alumno le chocara el puño como siempre acostumbraban. Izuku dejó escapar una lágrima traicionera que se limpió con un brazo para después sonreírle con alegría renovada a su maestro, aquel con el que podía contar dado que le escuchó de principio a fin sin mostrar ni una pizca de miedo hacia él, de verdad que si pudiera considerar a alguien como un padre sería a su mentor. Gracias sensei, gracias por todo, agradecía Izuku con aquella sonrisa cargada de distintos sentimientos mientras que extendía su puño y lo chocaba con el de Olmig que se vio alegre de que su alumno se animara.
Ahora la luz del atardecer golpeaba los rostros de ambos que tenían sus sonrisas fijas en el otro mientras que sus puños seguían unidos, una verdadera relación paternal y de confianza entre el mentor rubio y el discípulo peliverde. No hay nada que agradecerme a mí, tú me has salvado, dijo Olmig con amabilidad y gentileza viendo a su alumno mientras que ambos recogían sus puños sin quitar sus sonrisas. No te preocupes Midoriya, no diré nada a nadie, pero eso ahora explica por qué All for One no ha mostrado señales por casi 2 años, comentaba Tsukauchi con una leve sonrisa captando la atención del peliverde que le asintió con serenidad. Vete a clases para estar con tus compañeros, me quedaré aquí con Tsukauchi-kun, ordenaba All Might al peliverde con una sonrisa calmada recibiendo un asentimiento de Izuku que ya parecía recuperado de sus preocupaciones. Ok, nos vemos sensei, se despedía Izuku con una sonrisa de su maestro para después abrir la puerta de la enfermería y salir de esta dejando al símbolo de la paz y al policía allí solos observando la puerta por donde salió. Elegiste a un buen muchacho para heredar One for All, nadie aguantaría las cosas que ha vivido y visto, comentaba Tsukauchi con una sonrisa alegre mientras que se giraba para ver a All Might, que seguía con su mirada en la puerta por donde salió su preciado discípulo. Es un joven único, es especial aún sin esos quirks para mí ya es un héroe, contestaba All Might con mucho orgullo por haber conocido al joven peliverde que desde que lo conoció había mostrado señales de ser un gran héroe. Sin lugar a dudas ese muchacho era como un hijo para él y aun si este no hubiera tenido ningún quirk, le hubiera dado el One for All sabiendo en que se convertiría un grandioso héroe que salve a las personas. En los pasillos de Yuei. Ahora estamos con Izuku que estaba caminando por los pasillos de Yuei luego de quitarse su traje de héroe para ponerse el de la academia. Ahora llevaba las manos en sus bolsillos y estaba algo encorvado mientras que tenía una leve sonrisa dibujada en su rostro. Ya había revelado todo secreto que ocultaba y sabía perfectamente que podía contar con All Might para apoyarlo en su lucha interna contra All for One. Sin duda que había sido un largo día que a pesar de los inconvenientes le habían traído cosas buenas. ¡Hey Midoriya! Exclamó Mirio con una gran sonrisa y una mano en alto mientras que llamaba desde atrás al peliverde, el cual al escuchar a su senpai se dispuso a comenzar a girarse para saludarle. Oh, hola Mirio-sen. Estaba saludando Izuku con una leve sonrisa al rubio pero antes es interrumpido por Nejire que llega rápidamente hasta él para apresarlo en un abrazo sacándole por un segundo el aire al peliverde. Me alegra que estés bien. Decía Nejire con una gran sonrisa y los ojos cerrados mientras que se aferraba al peliverde con fuerza y alivio de que al final sus repercusiones no lo hayan mantenido en la enfermería. Izuku por su parte parecía algo sorprendido por la acción de su amiga Peliazul mientras que Mirio y Tamaki se estaban acercando a él. Nejire-senpai. Está apretándome un poco, decía Izuku con un tenue sonrojo en sus mejillas y una sonrisa algo nerviosa mientras que sentía como los pechos de su senpai se estaban pegando demasiado a su torso, lo cual es peligroso para un adolescente como lo es el que sabía las maravillas que podían hacer no podía mirar con lujuria a su amiga. Estuviste increíble en Usk, en verdad le diste una paliza a ese monstruo. Exclamaba Mirio con mucho entusiasmo mientras llegaba al lado del peliverde y Tamaki levantaba una mano con timidez y una leve sonrisa saludando a Izuku. Gracias Mirio-senpai, pero sin vuestra ayuda no habríamos ganado, gracias por auxiliarnos, agradecía el peliverde con una leve sonrisa agradecida mientras que por puro instinto rodeaba con sus brazos a Nejire que seguía abrazando su torso con una sonrisa aliviada y alegre. Sé cuando Nejire nos avisó, nos decidimos por ir ya que estábamos cerca, decía Tamaki con una leve sonrisa viendo al peliverde que le asintió en respuesta. Luego Nejire despegó un poco su cabeza para levantar su mirada hacia el peliverde que bajó su vista hacia ella para verla y ver esos hermosos ojos azules que hicieron que su pulso se comenzara a acelerar. Ya sabes que tienes que cumplir tu promesa Izuku-kun. Exclamaba Nejire con una amplia y deslumbrante sonrisa llena de felicidad mientras que ladeaba su cabeza hacia un lado causando que el peliverde se enterneciera ante lo linda que llegaba a ser su senpai. Lo sé, una malteada de mora azul, ¿verdad? Dijo Izuku con una sonrisa amable y calmada viendo a la peliazul que le soltó del abrazo manteniendo su expresión de felicidad. Es una cita, dijo Nejire con las mejillas un poco rojas sin quitar su hermosa sonrisa causando que por unos momentos el corazón del peliverde saltara de su lugar y que Mirio y Tamaki soltaran exclamaciones de sorpresa. ¿Qué? Preguntaba un alterado y confundido Izuku con los ojos algo ensanchados perdiendo la compostura mientras que sus mejillas se sonrojaban otro tanto.
Pensaba que había oído mal lo que acababa de decir su senpai, no podía ser, era inaudito que alguien como él llegara a tener una cita con ella, seguramente solo sería una salida de amigos como de costumbre, sí, seguramente era eso, pero vaya que quería que fuera una cita de verdad. Y solo llámame Nejire, Izuku-kun, agregó Nejire con una linda sonrisa feliz mientras que tocaba el pecho de Izuku con un dedo índice. Está bien. Aceptó Izuku con una leve sonrisa ante la petición de su amiga, la verdad no tenía problemas en llamarla así, pero que fuera tan repentina su petición le resultaba extraño. Primero un abrazo, luego una cita y después que la llame por su nombre, vaya que Nejire era única y eso le agradaba a él. Luego de esto Nejire le dedicó una última sonrisa al peliverde para luego irse dando saltitos por donde vino mientras liberaba pequeñas corrientes de aire de manera inconsciente. Continuó dando saltitos llenos de emoción hasta doblar en un pasillo perdiéndose de la vista de los tres chicos que se habían quedado en silencio. Vaya, esto sucedió más rápido de lo que creía, dijo Mirio con una sonrisa algo nerviosa mientras se rascaba la cabeza pensando en que perdió una apuesta con Tamaki que a su lado solo tenía una leve sonrisa dado que habían apostado por quien de Nejire e Izuku le pediría una cita primero al otro, claro que fue él quien propuso la apuesta pero al final terminó perdiendo. ¿A qué se refiere Mirio-senpai? Preguntó Izuku intrigado ante el comentario del rubio, el cual se mostró más nervioso sin saber qué responder para zafarse de decir que apostaron con respecto a la relación entre él y Nejire, pues aunque fuera evidente que había cierta atracción, parecía que el peliverde no se había dado cuenta de eso, o puede que sí pero disimulaba. No es nada, será mejor que nosotros volvamos con el director, decía Tamaki con timidez y un poco de nervios mientras que comenzaba a caminar junto con Mirio en la dirección por la que se fue Nejire. Está bien, nos vemos y gracias de nuevo, se despedía Izuku aún agradecido con sus senpais que habían sido de gran ayuda en Usopp. Cuando quieras Midoriya. Respondió Mirio con una gran sonrisa mientras que continuaba caminando junto con Tamaki para luego doblar en la misma esquina que Nejire. Bueno, ahora queda anotado una cita con Nejire, pensaba el peliverde con una sonrisa calmada mientras que reanudaba su marcha en dirección a su salón y anotaba en un lugar de su mente su compromiso con la peliazul que provocaba en él varias sensaciones, algo que también hacían Momo, Uraraka y Toga cuando hablaban con ellas. En la clase 1A. Ahora nuestro peliverde estaba parado justamente al frente de las grandes puertas que daban al interior de la clase 1A. Estaba con una mirada pensativa viendo las puertas mientras que tenía sus manos dentro de los bolsillos de su uniforme pensando en las reacciones de sus amigos al verle. ¿Qué decirles si comenzaban a distanciarse de él por mostrarse tan salvaje y furioso cuando atacaba a los villanos o cuando le dio su merecido a Shigaraki? No sabía cómo afrontarlos si llegaban a alejarse de él por verse intimidados, normalmente le daría igual pero en los recientes días los había considerado cercanos a él y le resultaba doloroso el pensar que se quedaría solo de nuevo. Pero el verdadero choque vino cuando se le pasó por la cabeza el pensamiento de que Momo y Uraraka le tuvieran miedo y se alejaran de él. Claro que Toga no le temería pero si quería que ella tuviera más amigos pues entonces tendría que tomar distancia de ella para que se le acercaran. Era doloroso tener amigos con esa cantidad de poder que tiene, ahora varias preocupaciones que antes no tenía le estaban carcomiendo la mente. Antes solo era él solo, luego llegó All Might y luego Toga y en ese momento estaba bien. Luego llegó Ayue y conoció a Uraraka, Momo y Lida que se habían vuelto muy cercanos a él mientras que al resto los consideraba como buenos compañeros y a Kacchan como un rival. Ahora tenía un nudo en el estómago pensando en que lo peor que podía pasarle era perder a sus amigos y sobre todo a esas tres chicas que le hacían sentir extraño al igual que Nejire, el pensar que no podría hablar con ellas como antes era una tortura que no podía aguantar, por lo que solo suspiró sacando sus preocupaciones y enfriando su mente como estaba acostumbrado. De cualquier manera los protegeré a todos con todo mi ser, pensó Izuku con un rostro decidido y tranquilo viendo la puerta dispuesto a aceptar lo que venga. Aunque ellos le temieran y se alejaran, él seguiría considerándolos importantes y los protegería con todas sus fuerzas, por lo menos Toga, Nejire, Mirio y Tamaki estaban bien con él a pesar de ver de lo que es capaz. Luego Izuku se acercó a la entrada para abrir la puerta y dar un paso dentro de su salón de clases con un porte tranquilo usual en él. Y entonces allí fue cuando le atacó con sus potentes golpes, con una bola gigante de fuego negro y una gran estaca de hielo. Exclamaba Kirishima con emoción sobre una de las mesas al lado de Mineta mientras movía sus manos en el aire tratando de explicarse mejor ante sus compañeros que se encontraban a su alrededor.
Después ambos se encontraron en un golpe donde Midoriya lo mandó a volar, agregó Todoroki con completa calma desde su asiento mientras observaba a todo el grupo que estaba hasta el momento oyendo las cosas que decía Kirishima y Mineta con respecto a lo que sucedió en Usopp. Entonces ese temblor que sentí fue por ese impacto, comentó Ojiro con asombro en su cara mientras que recordaba haber sentido un fuerte temblor en la zona de incendios. ¿Midoriya? Preguntó Todoroki al percatarse de la presencia del presidente de la clase que estaba parado en la entrada viéndolos a todos. Estas palabras causaron que todos voltearan a ver al peliverde pero más concretamente que tres chicas se dejaran llevar por sus emociones. Izuku-kun. Exclamaron Toga y Momo al mismo tiempo con sonrisas aliviadas al momento en que ambas se lanzaron con los brazos abiertos para apresar al peliverde en un abrazo. Deku-kun. Exclamó Chaco al mismo tiempo que las otras dos al momento en que también se lanzó a abrazar al alto peliverde que le tenía preocupada sin importar la certeza de que estaba bien. Uf, dijo el peliverde dejando salir algo de aire ante el repentino y fuerte abrazo cargado de amor de las tres chicas que le abrazaban su torso y causaron que él diera unos pasos para atrás tratando de no caer. Dios, ¿qué les sucede aquí? Estaba por declarar Izuku con algo de molestia al ver hacia abajo a las chicas que compartían su torso, pero se quedó estático al ver a las miradas de la rubia, la castaña y la pelinegra que mostraban señales de felicidad y angustia por el bienestar de él. Saben que sírvanse, dijo él con una leve sonrisa amable y feliz consintiendo el abrazo grupal de sus tres amigas que le sonrieron para continuar abrazándole mientras que el resto les miraban con algunas sonrisas. Claro que Mineta se estaba pegando la cabeza contra el suelo por la envidia mientras que Bakugou mascullaba insultos desde su asiento. Luego de que las tres chicas se calmaran, le liberaron del abrazo para darle su espacio para hablarle a los demás que parecían verle expectantes ante lo que tenía que decir. Él tan solo suspiró con tranquilidad y una leve sonrisa para dirigirles la palabra. Lamento haberlos preocupado, espero que todos estén bien, decía Izuku con una leve sonrisa entreapenada por preocuparlos y aliviada de ver que todos están bien por lo que parece. No tenía más que decir que eso y no se esperaron los comentarios de los demás. Estuviste asombroso Midoriya. Le diste una paliza a ese monstruo. Exclamó Kirishima con emoción y alegría en lo que se acercaba al peliverde para darle una palmada amigable en la espalda. Fue un gran despliegue de poder el que diste, comentó Shouji con serenidad y cruzado de brazos viendo al presidente de la clase. Te lo juro que pienso que eres un monstruo demasiado temerario, decía Zero con una sonrisa alegre mientras que le daba un pulgar en alto al peliverde. Yo pienso que eres el prota de algún shonen, comentaba Kaminari con una sonrisa emocionada de lado y las manos detrás de su cabeza mientras observaba a Izuku que parecía apenas asimilar los variados comentarios de todos sus compañeros mientras que Lida también se acercaba a facilitarle por su victoria. Me alegra que estés bien Midoriya-kun, Jero, decía Tsuyu con una leve sonrisa viendo al peliverde que le asintió con una expresión calmada y una leve sonrisa. No dejaré que te vuelvas a robar toda la atención de Q. Yo mismo te aplastaré. Exclamó Bakugou con furia desde su asiento mientras creaba algunas pequeñas explosiones de las palmas de sus manos. Es bueno ver que están bien, dijo Izuku con una pequeña sonrisa genuinamente feliz mirándolos a todos mientras que Toga, Uraraka y Momo le observaban aliviadas de que se encontrara bien el peliverde que tenía una extraña y fuerte influencia en ellas. Más tarde en el local Paradise. Las clases una vez finalizaron todos salieron de la academia en dirección a sus casas menos el grupo de Izuku, que por una pequeña propuesta del peliverde para ir a comer todos aceptaron a ir con él y Toga que utilizaban la excusa de somos vecinos y nos dirigimos a la misma calle. Ahora estaba el peliverde acompañado de Toga, Lida, Uraraka y Momo en el local Paradise sentados en una mesa donde Izuku estaba en medio y a sus lados estaba Toga y Uraraka y después Lida y Momo mientras todos esperaban sus comidas y hablaban con calma y naturalidad. Entonces aquí vienes en ocasiones Midoriya, pienso que es muy limpio y ordenado este establecimiento, comentaba Lida con una leve sonrisa viendo el ordenado y mantenido recinto que estaba perfectamente cuidado y guardaba cierta aura calma y paz. Que el gerente no te oiga decir eso, sino después se pone presuntuoso, decía Izuku con una mano al lado de su sonrisa divertida de manera disimulada, dirigiéndole al palabra a su amigo de lentes. El encargado era de aquellos que una vez los felicitas por algo, te lo echan en cara con su ego algo subido. Entonces viniste más veces sin mí. Eso está mal Izuku-kun, dijo Toga con algo de molestia viendo al peliverde en un puchero dado que hubiera querido haber venido nuevamente con Izuku, después de todo la comida era buena y podría hablar con él a solas y no quedarse sola en casa.
Aunque seas su amiga de la infancia, no significa que deba llevarte a todos lados, comentó Momo con una mirada serena y porte tranquilo mientras que internamente se veía algo irritada dado que al menos Toga había podido estar con el peliverde y hablar con él durante mucho tiempo considerando que eran vecinos. Sí, cierto, pero aún así me hubiera gustado venir con él, se corregía Toga con una sonrisita un poco nerviosa y se rascaba la cabeza mientras pensaba en que debía mantener esa fachada de ser amigos de la infancia y de ser vecinos para no levantar sospechas de que viven juntos. Pues aquí estamos Toga-chan, después del largo día que tuvimos está bien comer un poco, comentó Uraraka con una linda y feliz sonrisa viendo a la rubia que le asintió coincidiendo con ella. Luego en la boca de ambas se comenzó a ver un hilillo de saliva imaginándose los platillos que comerían hasta llenarse. ¿Seguros que no deberían estar con sus familias explicándoles lo que pasó? Preguntó Izuku con una leve sonrisa serena viendo a sus tres amigos que habían venido directamente con él sin siquiera avisar a sus padres. Toga por su parte asintió concordando con él pensando en que debían de pedir permiso primero. Mi familia no está en casa hoy, respondió Lida de manera directa y con una mirada seria como es usual en él. Mis padres están trabajando, respondía Uraraka con una sonrisa algo nerviosa, rascándose la cabeza recordando que sus padres se esforzaban trabajando hasta tarde. Los míos están ocupándose de gestionar varios negocios, dijo Momo con los ojos cerrados y calmada recordando que sus padres bien podían estar en alguna cena importante con funcionarios públicos o en un viaje de negocios. ¿Y tú, Midoriya? ¿No deberías contarle a tus padres? Preguntó Lida con algo de intriga en su mirada mientras que observaba a Peliverde tocándolo en una fibra sensible que hizo que ensanchara los ojos un poco para luego bajar su cabeza con una sonrisa algo afectada intrigando al pelinegro, a Uraraka y a Momo por su cambio de ánimo. ¿Qué les parece si dejamos de hablar de eso y mejor jugamos algo? Proponía Toga con una sonrisa nerviosa mirando a sus amigos tratando de cambiar de tema dado que sabía que para Izuku y para ella era un asunto complicado hablar sobre la familia, pero luego sintió como una mano del peliverde tocaba su hombro con calma. Déjalo Toga, es mejor que se los diga, dijo Izuku con una sonrisa suave y algo triste mirando a su amiga rubia que no quería que él se forzara a eso, pero ella resignada tan solo agachó la cabeza con tristeza dejándolo hablar, si pensaba que estaba bien decirles pues le apoyaría. ¿Decirnos qué, Izuku-kun? Preguntó Momo con la intriga carcomiéndole la mente dado que los gestos y ánimos de ambos parecen haber decaído una vez mencionaron a los padres de Izuku, ahora la pelinegra solo deseaba que no les haya pasado nada malo. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años y mi madre fue asesinada por un villano hace casi 2 años, respondió Izuku con una pequeña sonrisa mientras observaba la mesa en la que estaban sentados causando que Momo, Ochako y Lida ensancharan los ojos ante la impactante revelación. No teníamos ni idea, decía Momo con algo de pena mientras que se sentía triste por el peliverde, ahora solo pensaba que era una tragedia que alguien tan bueno como él no tuviera el cariño que da una madre ni la confianza de un padre. Con que a eso se refería Aizawa-sensei, lo lamento, dijo Ida con una mirada arrepentida y apenada por haberle preguntado a su amigo sobre un tema tan doloroso y delicado como es el hecho de que sus padres hayan muerto mientras se acomodaba los lentes agachando la cabeza. Lamento tu pérdida Deku-kun, dijo Uraraka con pena y tristeza en su expresión mientras se encogía de hombros sabiendo que el peliverde debe de estar afectado por ese tema, ella no se imaginaba cómo sería su vida sin sus padres que tanto quería. No se preocupen, eso ya pasó hace tiempo, además que yo fui quien inició el tema, decía Izuku con una sonrisa forzada buscando animar a sus amigos que no tenían culpa de nada, después de todo fue él quien no les había dicho antes. Toga a su lado solo se encogió de hombros con pena por su amigo que detrás de su sonrisa ocultaba un gran pesar que solo ella conocía, dado que día a día utilizaba el mismo Kirk que el asesino de su madre como un perpetuo recordatorio de aquel suceso. Luego de eso se formó un silencio algo incómodo dado que ninguno se atrevía a hablar y el peliverde no sabía cómo cambiar ese ambiente tan depresivo que se había formado por su culpa. Pero para su suerte un gerente muy amigable estaba viendo todo esto y estaba dispuesto a ayudarle. Oye chico. Recuérdale a tu amiga Peliazul que tiene reservada una malteada, dijo el gerente con una sonrisa de lado mientras limpiaba un vaso de vidrio con una toalla blanca mientras que los pedidos de todos estaban terminando de cocinarse en la cocina. ¿A quién se refiere Izuku-kun? Preguntó Toga con intriga mientras areaba la cabeza hacia un lado viendo a Izuku, claro que los demás también se intrigaron pero sobre todo Uraraka y Momo que afilaron sus miradas.
Nejire, nos hemos encontrado aquí varias veces para hablar, respondió Izuku con una alegre y feliz sonrisa agradeciéndole mentalmente al gerente que había cambiado exitosamente el ambiente depresivo, pero antes de que se diera cuenta sentía un ambiente más tenso. Luego Izuku observa que sus tres amigas le miraban con unas miradas algo intimidantes y con sonrisas inocentes que no darían tanto miedo si no estuvieran liberando una sensación de peligro y muerte de sus cuerpos. ¿Es que ellas habían aprendido a usar Fear Alpha? ¿O será que se pusieron así por la mención de Nejire? Aunque la primera no tuviera sentido, la segunda no era probable, después de todo ellas no tenían nada contra su senpai, ¿verdad? Creo que mejor me voy a la cocina a por su comida, dijo el gerente con una gota de sudor en la sien y una sonrisa nerviosa al momento de dejar al peliverde a su suerte en lo que buscaba la comida, al final solo causó que los celos de las tres chicas salieran a la luz. No sé si es mi imaginación, pero creo que lo mejor sería si cambiamos de tema, comentaba Lida con algo de tranquilidad en su porte mientras que comenzaba a sudar un poco por la tensión que era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Gracias Lida-kun, agradeció Izuku con una leve sonrisa tratando de ignorar esas auras asesinas dirigidas hacia él, o más concretamente a la peli azul que en estos momentos estaba en su casa tarareando una canción esperando con ansias su cita con el peliverde. ¿Cómo son los tres grandes? Preguntó Lida calmándose mientras se acomodaba los lentes teniendo intriga por la personalidad y actitud de los tres estudiantes más fuertes según muchos. Son muy amigables, Mirio-senpai es extrovertido y gracioso y es fácil hablar Tamaki-senpai una vez se acostumbra, respondía Izuku con serenidad y con mano en su cuello recordando las varias conversaciones que había tenido con sus amigables senpais. Las conversaciones de héroes con Mirio y algunas conversaciones de comida y libros con Tamaki eran muy entretenidas para él. ¿Y Nejire-senpai? Preguntó Uraraka con una vena en su frente mientras miraba de manera inocente al peliverde causando que éste tragara saliva por un momento para disponerse a responder con sinceridad. Ella es muy divertida, amigable y muy curiosa, además de que su Kirk se parece mucho a Pulse, nunca nos quedamos sin algo de qué hablar, respondió el peliverde con relativa calma tratando de mantener la compostura ante esa sensación de peligro que poco a poco se fue reduciendo hasta que las tres chicas suspiraron cansadas. De todos modos comamos para irnos a nuestras casas, después de todo estoy un poco agotado, dijo Izuku con una leve sonrisa mirando a sus amigos recibiendo unos sentimientos de todos. Opino lo mismo, este día fue muy intenso y agotador, comentaba Momo con los ojos cerrados y con cansancio dado que no tenía por qué molestarse con su senpai. Después de todo solo parecía guardar una buena amistad con Izuku, por lo cual aún le daba una oportunidad a ella. Claro que este pensamiento solo causó que la peli negra se sonrojara al darse cuenta de lo que estaba pensando y al parecer Uraraka y Toga habían tenido el mismo pensamiento que ella dado que las tres al mismo tiempo se despejaron las mentes con unas palmaditas en las mejillas. ¿Qué le sucede a ustedes tres? ¿Están enfermas? Preguntaba Lida con seriedad y preocupación por sus compañeras y amigas que se golpearon las mejillas sonrojadas al mismo tiempo intrigándole. Las tres chicas le vieron incrédulas por unos momentos para luego soltar algunas risitas divertidas ante la innecesaria preocupación del pelinegro de lentes que tan solo ladeó la cabeza confundido. Izuku los observó a los cuatro con una sonrisa genuinamente feliz y alegre. Lida pedía una explicación con su usual seriedad y movimientos robóticos causando que Toga y Uraraka rieran aún más mientras que Momo se tapaba la boca divertida ante las contagiosas risas de sus amigas. De verdad me alegro de que estén bien, declaró Izuku con una amable y feliz sonrisa cargada de felicidad que captó la atención de sus cuatro amigos que le miraron igual de felices mientras que Toga y Uraraka se limpiaban algunas lágrimas de la risa. Es gracioso que digas eso cuando eres el que más se arriesgó Deku-kun, dijo Uraraka con una sonrisa divertida y linda buscando también hacer reír al peliverde que en muy pocas ocasiones lo hacía. Eres un presidente muy imprudente, ¿lo sabías? Comentó Lida con una leve sonrisa viendo a Izuku que a pesar de ser el presidente de la clase hacía cosas nada propias de uno, como por ejemplo hacer que casi toda la clase se preocupara por él cuando generalmente es al revés. Supongo que es cierto, jeje, contestaba Izuku con una sonrisa algo nerviosa rascándose la cabeza para luego dejar escapar unos pocas risas ante los comentarios que estaban haciéndole sus amigos. Luego de eso la comida llegó y todos hablaron de distintos temas entre algunas risas de Toga y Uraraka, además de algunos regaños de Lida que se mostraba muy respetuoso con el gerente y no quería que las risas le molestaran.
Fue una cena divertida de amigos y una vez todos terminaron de comer, se retiraron cada uno para sus casas luego de despedirse en la estación de trenes. Después Toga e Izuku estuvieron hablando todo el camino de regreso donde el peliverde tenía que aguantar algunos regaños de Toga por sobreexigirse y algún que otro comentario halagándole que parecía avergonzar un poco al peliverde que desviaba la mirada indiferente pero con un leve sonrojo que le sacaba algunas risas a la rubia. Esa noche había sido diferente de las últimas que tuvo en los casi 2 años que lleva con All for One, no hubo alguna clase de pesadilla ni recuerdo de All for One y tan solo durmió como un bebé acobijado en una cálida y protectora luz en sus sueños. Algo se había cambiado dentro de él y las cosas no serían igual a como eran antes, el cambio dentro y fuera de él era constante y todo al final conllevaría a su brillante futuro como héroe. Después de todo, esta es la historia de cómo Izuku Midoriya conocido como Entity se volvió el héroe más grande de la historia, siendo el salvador del inocente y el verdugo de los villanos. Claro que aún sucederían más acontecimientos que llevarían hasta ese punto pero hasta entonces el peliverde podía decir con seguridad que sería un nuevo comienzo en su vida al lado de sus amigos y mentor en Yuei. OVA 1. Nuevas sorpresas en Ushio. Este es el reporte de los sucesos ocurridos del ataque de la Liga de Villanos a la Ushio ocupada en ese momento por los alumnos de la clase 1A. La clase mencionada en el momento del ataque estaba a punto de comenzar una práctica de rescate, pero la aparición de los villanos los envolvió en el incidente. De este modo los villanos atacaron a los estudiantes antes de iniciar el entrenamiento, e hicieron uso de un Kirk para desplegar a toda la clase en distintos puntos de la instalación. El profesor de la clase Aizawa y Trese lucharon contra los villanos para poner una salva a los estudiantes, pero ambos resultaron con varias heridas y fuera de combate. Trese fue herido por una batalla contra el villano llamado Kurohiri, y Aizawa fue dejado fuera de combate al pelear contra los villanos, el supuesto líder Shigaraki Tomura y el monstruo Nomu, quedando de esta forma inhabilitado para seguir luchando. Gracias a la intervención de los alumnos como el representante de la clase Izuku Midoriya y Tenya Lida se pudo revertir la situación. El joven Lida gracias a la colaboración de sus compañeros logró escapar de la Ushio para llamar ayuda de los demás profesores. El alumno Izuku Midoriya por su parte llamó por ayuda a los 3 grandes que acudieron al lugar para colaborar en la derrota de los villanos. El representante de la clase evitó que se agravaran las heridas del profesor Aizawa al plantarle cara a Nomu. De esta manera el alumno peleó contra el monstruo Nomu en lo que llegó All Might para tomar el relevo de la batalla por un corto periodo de tiempo en lo que Midoriya se recuperó de sus heridas. Con todos los esbirros derrotados por los 3 grandes, con varios alumnos reunidos para ayudar a All Might, y con la vuelta de Midoriya logró derrotar al monstruo Nomu, además de lograr acorralar a Shigaraki Tomura hasta que los profesionales llegaron para salvar a los estudiantes. Al final el resultado terminó en 2 profesores heridos, pero los estudiantes que salieron ilesos obtuvieron una gran experiencia para su futuro como héroes. Sin embargo, Yuei debe regresar la confianza de las personas, dado que somos una entidad que entrena a los futuros defensores de su seguridad y al futuro símbolo de la paz. Tal vez 3 años no sean suficientes, por favor ténganlo presente y nos disculpamos por preocupar a las familias de los alumnos de primer año. Atentamente el profesor encargado de la clase 1A, Aizawa Shota. Ya han pasado 4 semanas desde el incidente de los villanos, y sin más los alumnos de la clase 1A vuelven a Ushio para entrenar una vez más. Bueno, eso fue lo que ocurrió, pero las clases son clases así que demos inicio al entrenamiento de rescate, dijo Trese con calma y listo para dar clases mientras observaba a sus alumnos que llevaban puestos sus trajes de héroes. ¿Está realmente bien que se mueva, Trese-sensei? Preguntó Uraraka con algo de preocupación por el estado de su maestro que había salido muy lastimado del ataque de la Liga de Villanos. Mi espalda solo me duele un poco, pero en realidad no es nada en comparación a Senpai, respondió Trese con un tono amigable y calmado en lo que señalaba a Aizawa que estaba tan vendado que hasta parecería una momia, las únicas partes no vendadas eran su cabello y un ojo. Estamos en condiciones para impartir la clase, ahora comencemos de una vez, estamos perdiendo tiempo, dijo Aizawa con su habitual tono cansado y desganado mientras que observaba fijamente a sus estudiantes. Antes de continuar pudo ver cómo el representante de la clase Izuku levantó levemente la mano. Aizawa-sensei, se suponía que All Might estaría aquí también para dar la clase, ¿en dónde está? Preguntó Izuku con una expresión calmada y aburrida pero genuinamente interesada por el desfile de su maestro y mentor que debía estar allí con ellos. No lo sé, tan solo olvídate de él,
respondió Aizawa de manera cortante y desinteresada para después continuar el camino para adentrarse en Usj, siendo seguido por la mayoría de la clase, dejando al peliverde en su lugar sin mostrarse afectado por la respuesta. Yo esperaba que Olmig Sensei nos diera clases esta vez, se quejaba Toga con algo de decepción en lo que se volteaba a ver a Izuku, que le miraba calmado y con una leve sonrisa. Ya después viene Toga, tengo ese presentimiento, contestó Izuku con amabilidad en su tono y una mirada gentil a su amiga rubia para después ambos comenzar a caminar en dirección al grupo que ya estaba bajando las escaleras. En la zona montañosa. Ahora todo el grupo se encontraba en la zona montañosa, Trace estaba mirando a todos sus alumnos mientras que detrás de él había un profundo barranco. Empecemos de una vez con el entrenamiento de rescate. Exclamó Trace con entusiasmo en lo que elevaba un puño al aire tratando de animar el entrenamiento. Habrá 3 estudiantes en el fondo del barranco, uno estará inconsciente, otro tendrá una pierna rota, y el otro se encontrará muy preocupado. Explicaba Trace con calma dando las instrucciones de cómo funciona el entrenamiento en lo que Kaminari y Kirishima se acercaban al borde del barranco para echar un vistazo al fondo. ¡Pero qué gran altura! Exclamó Kirishima muy asombrado y sorprendido en lo que daba unos pasos hacia atrás por la impresión, el barranco era tan profundo como la altura de un edificio. ¿Cómo se supone que llegaremos allí abajo? Preguntó Kaminari igual de sorprendido que Kaminari en lo que se giraba a ver al profesional espacial. ¿Qué cosas están diciendo, chicos? Exclamó Lida con preocupación en lo que se acercaba a paso rápido al borde del profundo barranco captando la atención del resto de la clase. Se encuentran bien allí abajo. No se preocupen. Les salvaremos. Gritaba Lida a toda voz metiéndose mucho en el papel de héroe y evidentemente sin recibir respuesta alguna, lo cual provocó que varios tuvieran unas gotas de sudor en las nucas. Mina, Toga y Uraraka por su parte se taparon las bocas ocultando sus risas. «Eres demasiado veloz», comentó Kirishima con una pequeña sonrisa y una gota bajando por su sien mientras observaba al pelinegro de lentes que siempre era muy dedicado en todo lo que hace. «Aunque eres el único», agregó Kaminari en el mismo estado que Kirishima mientras se alejaba del borde del barranco. «PFF, Lida-kun es gracioso», dijo Toga con una sonrisa divertida viendo a Lida mientras que a sus lados Uraraka e Izuku asentían coincidiendo con ella. «Vamos a salvarlos, esforcémonos Deku-kun», exclamó Uraraka con emoción y una linda sonrisa entusiasta mientras golpeaba el aire con un puño mientras miraba a Izuku, el cual le miró con una sonrisa amable y tranquila contagiándose un poco del entusiasmo de la castaña. «Estoy de acuerdo Uraraka-chan», respondió Izuku con una leve sonrisa alegre mientras le asentía a su amiga castaña que irradiaba entusiasmo con su sonrisa. Luego de eso el peliverde se observará detenidamente su mano derecha metiéndose en sus pensamientos. Estos poderes que tengo, el Kirk que me dio Olmigt y el Kirk que recibí de All for One, pensaba Izuku con cierta seriedad mientras apretaba su mano en su puño lleno de determinación y gran voluntad. Los utilizaré a ambos para salvarlos a todos. Emitió Izuku con una mirada llena de seguridad y convicción en lo que en su rostro se dibujaba una sonrisa desafiante y emocionada. Sin lugar a dudas utilizaría todo el poder que tiene para salvar al inocente y evitar que cualquier persona pierda a un ser querido como le sucedió a él. Muy bien, los heridos serán ustedes 3. Decidió Trace al momento de señalar a Lida, Uraraka y a Izuku provocando que los 3 abrieran levemente los ojos por la sorpresa. Nos van a salvar. Pensaron Lida y Uraraka algo conmocionados por pasar el papel de héroes al de víctimas. Izuku a su lado tan solo se encogió de hombros con desinterés para luego comenzar a caminar con las manos en los bolsillos hacia el barranco. Pues si eso es lo que toca, dijo Izuku completamente relajado y con una expresión aburrida en lo que para sorpresa de todos, da un solo paso para caer en el barranco sin mostrarse afectado en lo más mínimo. «Midoriya», exclamaron varios muy sorprendidos y preocupados por el presidente de la clase que había caído en el barranco que tenía una altura muy peligrosa. Al llegar al borde para asomarse pudo ver cómo el peliverde estaba descendiendo lentamente sobre el aire aún con las manos en los bolsillos y algo encorvado. ¿Acaso se les olvidó que puede volar? Les preguntó Momo a sus compañeros con una pequeña sonrisa provocando que varios recordaran ese pequeño detalle y suspiraran aliviados. Aún sin eso él podría caer ileso, comentó Toga al lado de la pelinegra con una divertida y alegre sonrisa recibiendo un asentimiento de la vicepresidenta. Ya ambas sabían bien que el peliverde tenía una gran variedad de maneras para sobrevivir a esa caída y haría falta mucho más para tratar de sacarlo de esa burbuja de calma que tenía.
Izuku Midoriya, de verdad que parece que no tienes límites con respecto a las muchas sorpresas que guardas en tu interior, pensaba Aizawa detenidamente mientras observaba el lugar por el cual el peliverde saltó al barranco. Sin duda alguna ese muchacho había logrado impresionarle consecutivamente desde la prueba de admisión y ocultaba un potencial de héroe que nunca antes había visto. De verdad que eres un joven aterrador, agregó el pelinegro con una pequeña sonrisa en su rostro mientras esperaba poder llegar a ver el gran héroe en que se convertiría el peliverde con sus propios ojos. Luego de eso pasaron unos minutos hasta que Uraraka y Lida ya estaban en el fondo del barranco con Izuku, que estaba recostado contra una pared con la pierna doblada hacia un lado aparentando estar doblada. Debemos lastimarnos al máximo, chicos, exclamó Lida llena de entusiasmo en su expresión diligente y seria en lo que alzaba un brazo al aire. ¡Ay! Respondió Uraraka con su linda sonrisa entusiasta en lo que también golpeaba el aire con un puño. Izuku por su parte solo se mostró con calma ya que se había adelantado a ellos dos y había tomado el papel de la víctima lastimada. Mientras tanto en el borde del barranco con el resto del grupo. Muy bien, ahora los rescatistas serán ustedes cuatro, dijo Trese con calma al momento de apuntar con un dedo a los rescatistas que serían Todoroki, Bakugou, Momo y Tokoyami. ¿Pueden utilizar esos objetos de allí?, agregó el profesional al momento de señalar una camilla y un par de sogas que estaban a unos metros del grupo. Espere un segundo. ¿Por qué coño tengo yo que salvar a Deku?, reclamó Katsuki con rabia y disconforme con ser el rescatista del peliverde en lo que alzaba la voz con su habitual aura amenazante. Eso es sencillo, Bakugou-chan, es porque es el OVA del FIC, respondió Tsuyu rompiendo la cuarta pared con completa serenidad en lo que se acercaba a Bakugou y detrás de ella aparecía Toga con gafas de sol cargando la portada del FIC acompañada de cierto brillo divino y reluciente. ¿Qué dijiste, chica rana?, exclamaba Katsuki con molestia en lo que se volteaba a ver a la peliverde ya que no entendía nada de lo que ella acababa de decir. Déjalo así, Tsuyu-chan, el niño bomba no lo entendería, dijo Toga con una sonrisa divertida a la chica rana en lo que llegaba a su lado quitándose las gafas de sol. Claro que el comentario molestó aún más al rubio explosivo que chasqueó con la lengua para desviar la mirada a otro lado. Por su parte Todoroki se acercaba al borde del barranco mientras escuchaba los desesperados y exagerados gritos de auxilio de un Lida muy metido en su papel de víctima. Empecemos de una vez, ¿quién bajará?, preguntó Todoroki con serenidad en lo que se giraba a ver a los demás rescatistas que ayudarían en el rescate de las víctimas. Este bastardo nunca escucha, tendré que enseñarle yo, decía Bakugou con una sonrisa demencial desbordando locura y salvajismo desde cada poro de su piel en lo que formaba una serie de explosiones pequeñas en las palmas de sus manos. Solo hay que explotar la montaña y listo, exclamó Katsuki con una mirada salvaje provocando que algunos tuvieran gotas en sus sienes ante la irremediable actitud del rubio. ¿Estás loco?, replicó Momo con cierto enfado y una vena en su frente dado que si llegaban a realizar tan estúpida idea entonces las víctimas resultarían heridas por los escombros del derrumbe, aunque estaba más afectada al pensar en la posibilidad de que Izuku y sus amigos resultaran heridos allí abajo. Él no piensa en nada, solo actúa por instinto, comentó Toga con una sonrisa divertida y alegre diciendo las mismas palabras que le había dicho Izuku una vez cuando tocaron de casualidad a Katsuki en la conversación. Cállate, chica bollos, exclamó Katsuki molesto y muy irritado mientras que una vena se resaltaba en su frente al momento de ver a la irritante rubia que según Deku era una amiga de la infancia, algo que todavía no se terminaba de tragar. Todoroki al ver cómo estaba yendo todo, tan solo suspiró cansado para voltearse a ver a Momo. Haz una polea, crearemos una manera para subirlos, dijo Todoroki con calma a la chica pelinegra que le escuchaba en silencio. Empezaremos con el que está inconsciente, Tokoyami será el que bajará mientras que Bakugou tú y yo tiraremos, explicó el muchacho de cabello bicolor dando a escuchar su plan mientras que Tokoyami y Momo asentían coincidente. Oye bastardo, deja de decidir todo por tu cuenta, exclamaba un molesto Katsuki como siempre en lo que se acercaba unos pasos con cierto aura intimidante para tomar del cuello de la camisa al bastardo mitad que estaba tomando el liderazgo del rescate. Esa es la mejor manera para subirlos, dijo Todoroki con calma mirando a Katsuki que estaba apretando los dientes furioso. Si tomas esto como un simple juego, entonces no tienes por qué saberlo, agregó al momento de soltarse del agarre de Katsuki que apretó los puños con molestia por las palabras del alumno becado. No me quedaré perdiendo el tiempo contigo en este entrenamiento, concluyó Todoroki con algo de intensidad mientras miraba directamente a los ojos al rubio que ahora sí iba a explotar.
¿Quién demonios cree que está jugando, bastardo mitad mitad? Gritó un iracundo Bakugou con ojos amenazantes y explosiones de mayor tamaño produciéndose en sus palmas preparándose para darle una lección a Todoroki que comenzaba a liberar un aura de frío para contraatacar al rubio. «Deténganse ya ustedes dos», exclamó Momo con cierto enojo y seriedad viéndolos a ambos mientras se ubicaba entre ellos con los brazos extendidos para detener la pelea antes de que comenzara. Se ven patéticos al pelear en una situación así. En esta situación tenemos cosas importantes que hacer, agregó la pelinegra con una mirada dominante y segura para después alejarse de ellos dos y acercarse hasta el borde del barranco. Mantenga la calma allí abajo. Ahora vamos a sacarse allí. Gritó Momo con las manos alrededor de su boca buscando tranquilizar a las víctimas. Rápido, por favor. Exclamó Lida sobreactuando en su papel de víctima preocupada. Uraraka, que estaba tomando el papel de la víctima inconsciente, estaba aguantándose las risas lo mejor que podía a causa de la actuación tan graciosa del pelinegro de lentes. Por fin los héroes llegaron a salvarnos, dijo Izuku con una leve sonrisa y los ojos cerrados mientras se mantenía sentado de brazos cruzados contra un muro. No le hacía mucha gracia el ser el salvado, pero el lado bueno es que por lo menos podría ver las acciones de Momo como heroína, resultaba interesante con el solo hecho de que fuera ella. Lo primero que hay que hacer es tranquilizar a las víctimas, hay veces en las que no puedes salvar a las personas porque están llenas de pánico y desesperación, si no lo hacen como se debe. ¿Qué clase de entrenamiento es? Dijo Momo con una mirada firme y estricta con las manos en su cintura mientras miraba a todos sus compañeros, de los cuales la mayoría le miraban asombrados para luego comenzar a aplaudirle. Es increíble. Yao Yorosu en realidad es muy buena en esto. Comentaba Kirishima con una gran sonrisa en lo que aplaudía la habilidad de la pelinegra para pensar hasta en el estado mental de las víctimas. Por supuesto que es muy buena, decía Mineta con una sonrisa pervertida y con la mirada fija en la parte de debajo de la falda de la pelinegra, cosa que el pelirrojo notó. Eres de lo peor. Exclamó Kirishima incrédulo por la personalidad tan pervertida del pelimorado, que seguía con la mirada fija en la falda de Momo hasta que una abrupta sensación de peligro invadió sus sentidos provocándole un fuerte escalofrío que recorrió su espina dorsal. Luego de un momento a otro su cabeza estaba clavada en el suelo a causa de un golpe provisto por un brazo creado por No Talone, dado que Izuku desde el fondo del barranco había oído y visto todo por sus sentidos amplificados de Beast y los rayos X de Yes God. Todos observaban a Mineta con la cabeza incrustada en el suelo mientras su chichón se hacía notar. Después todos vieron como fuego negro de inferno salía del barranco para luego formar un mensaje que decía: Toga, por favor remátalo por mí. Ante tal petición la rubia con una sonrisa divertida le pisó el chichón al inconsciente Mineta causando que más de uno lamentara que el pelimorado tuviera que hacer enojar al presidente de la clase. Momo agradeció mucho el gesto del peliverde y también a su amiga rubia que se estaba limpiando las manos satisfecha. Luego de esa escena comenzó el rescate de las víctimas. Baja cuidadosamente utilizando la cuerda. Le decía Momo a Tokoyami que estaba bajando con la camilla como si fuera rapel. Está bien, fue la sencilla respuesta de Tokoyami que seguía descendiendo con calma por el profundo barranco donde ahora estaba más oscuro. Hola Tokoyami-kun, saludó Izuku al chico de cabeza de ave con una pequeña sonrisa relajada en lo que Tokoyami llegaba al suelo. Lamento la tardanza, dijo Tokoyami con serenidad en lo que la camilla llegaba al suelo por las sogas que dejaban caer sus compañeros. Uraraka-san, ya no hay problemas. Nos vamos a salvar. Exclamaba Lida llena de euforía y alegría, provocando que la castaña se esforzara lo más posible por contener su risa ante la exagerada actuación del pelinegro. Bien, la primera que subiremos será Uraraka ya que perdió la conciencia, dijo Tokoyami con serenidad en lo que observaba a la castaña aguantarse la risa mientras que Lida seguía sobreactuando en su papel. Ok, pero por desgracia no puedo ayudarte por el estado de mi pierna, respondió Izuku con calma actuando en su papel de víctima, aunque en realidad tenía hasta 10 maneras distintas para sacarlos a todos del barranco, pero el entrenamiento no ameritaba eso. ¿No es peligroso que una persona cargue sola a otra sin ayuda? Preguntaba Lida con algo de preocupación viendo a Tokoyami ya que Uraraka podría caerse de la camilla a causa de eso. No se preocupen, yo soy 2 en 1, respondió Tokoyami con tranquilidad en lo que de su capa salía una silueta de oscuridad con ojos amarillos, aparentando ser un monstruo de sombras. Dark Shadow, sube a Uraraka, le dijo Tokoyami a Dark Shadow con calma para que subiera la castaña que se hacía la inconsciente. Cállate, replicó Dark Shadow con cierto enojo.
Izuku por su parte estaba observando atentamente a Dark Shadow como si estuviera estudiándolo con la mirada. Hazlo rápido, dijo Tokoyami con una mirada más seria a su Kirk para que de una vez comenzara a subir a Uraraka. Solo debo hacerlo, ¿cierto? Preguntó Dark Shadow en lo que comenzaba a subir a la castaña por el barranco bajo la metódica y mirada analítica del peliverde que no dejaba de ver al ser de oscuridad. Súbela lentamente, no dejes que se golpee con alguna roca, ordenó Tokoyami con calma mientras observaba cómo su Kirk subía a su compañera, no vaya a ser que ella se lastimara y que el presidente peliverde se fuera a enojar, aunque no era probable sabiendo que fue un accidente. Cielos, qué pesado eres, respondió Dark Shadow irritado mientras que seguía subiendo a la castaña, que en esos momentos pensaba en que si se caía, entonces Izuku la salvaría cargándola estilo nupcial como en la prueba de ingreso. Dark Shadow es un Kirk increíble y muy útil, comentó Izuku con una leve sonrisa al momento de dejar de mirar a Dark Shadow para mirar a Tokoyami. Sin duda tener un Kirk que literalmente esté vivo y tenga una conciencia propia era muy poco habitual en la sociedad moderna. Es una herramienta muy práctica, pero no puedo separarme de ella, contestaba Tokoyami con un tono desganado y cansado. Yo no creo que debas considerarla una herramienta, dijo Izuku con calma captando la atención del chico Abe que abrió levemente los ojos intrigados. Es una parte de ti desde que naciste y puede ser un compañero, me parece asombroso, dio su opinión el peliverde con total honestidad y una leve sonrisa dada que prácticamente ese Kirk garantizaba tener a un amigo que en todo momento te ayudaría. Tokoyami estaba impresionado por la opinión del presidente y reflexionaba sobre lo que dijo hasta que sintió como Dark Shadow detuvo su avance. Parece ser el límite, dijo Tokoyami con calma mientras que veía como Todoroki y el resto levantaban la camilla donde estaba Uraraka. Muchísimas gracias, héroes. Exclamaba Lida muy alegre y aliviado mientras alzaba las dos manos al aire. En serio que se metía demasiado en el papel en exceso en realidad. Mientras tanto en el borde del barranco con las demás. Uraraka-chan, ¿de qué te estás riendo? Preguntó Momo con curiosidad en lo que se acercaba a su amiga castaña que tenía ambas manos sobre su boca mientras que se aguantaba la risa. Es que Lida-kun está actuando muy seriamente, da mucha risa, respondía Uraraka con una sonrisa divertida tratando de no romper en carcajadas mientras que Toga se viene acercando casi en el mismo estado que ella. Y yo pienso lo mismo Uraraka-chan, apoyaba Toga con una sonrisa divertida y algunas lagrimitas en la comisura de sus cuencas mientras que tenía una mano en su estómago que le dolía un poco de tanto reír al escuchar los gritos de euforía de Lida. Yo opino que es increíble, no deberían reírse ustedes dos, les reprendía Momo con una mirada severa y algo molesta dado que su amigo estaba dando literalmente todo de sí para actuar conforme al papel que se le dio. Lo siento, pero aún así no puedo, se disculpaba Uraraka sin poder calmar las risas que amenazaban con salir mientras que se estaba reincorporando, pero antes de que terminara la frase. Muchas gracias, héroes. Se escuchó el grito de alegría de Lida, lo cual provocó que Uraraka y Toga por fin liberaran las risas que contenían mientras que algunas lágrimas se asomaban por sus ojos. Momo por unos momentos se mantuvo seria, hasta que las risas de sus amigas y otros gritos de Lida provocaron que se tapara la boca para ocultar unas pequeñas risitas. ¿Qué decías, Momo-chan? Le preguntaba Toga a la pelinegra mientras que se acercaba a ella con una sonrisa juguetona y un poco burlona para darle unos pequeños codazos en el brazo. La pelinegra luego vio que Uraraka también le veía con una sonrisa divertida. Está bien, lo admito, si da un poco de risa, admitió Momo con una sonrisa derrotada en lo que dejaba caer sus hombros al ver su acorralada por sus amigas. Subamos al siguiente, dijo Todoroki con calma mientras que se volteaba a ver a Bakugou. Cállate y solo hazlo, murmulló Katsuki notablemente irritado y fastidiado en lo que comenzaba a hacer su parte del trabajo. Rescatar a un civil sin hacer uso de tu Kirk es un esfuerzo muy agotador, así es como deben lucir los héroes modernos. Decía Trece con cierta emoción en lo que tenía su vista puesta en toda la clase. Lo único que está haciendo él es jalar, dijo Zero en lo que señalaba descaradamente al rubio explosivo que se molestó ante su comentario. TSH, cierra el pico, bastardo. Exclamó un enojado Bakugou que miró de manera amenazante al pelinegro que ignoró su amenaza olímpicamente. Considero que él no podía usar su Kirk, eso es lo correcto, actuar de forma normal cuando hay muchos que no pueden hacerlo, explicaba el profesional espacial con un tono inspirador mientras tenía su vista puesta en Katsuki. Siempre piensan en ellos mismos y cuando la situación es desafiante la hacen a un lado, cuando logras comprender eso y lo recuerdas, apruebas,
Continuó el profesor en su discurso, captando la atención de varios de la clase. Estoy seguro de que se convertirá en un héroe maravilloso en el futuro, dijo Trece concluyendo su conmovedor e inspirador discurso. Se equivoca, él jamás será maravilloso, opinó Zero con una sonrisa divertida, provocando que unos pocos rieran y que el mencionado rubio comience a liberar un aura de peligro y sed de sangre. Explotaré a ese desgraciado luego. Pensaba Katsuki con una sonrisa intimidante y desquiciada en su cara, mientras que una que otra vena se resaltaba en su rostro. Vale. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó Momo intrigada en lo que se acercaba a Todoroki, que le volteó a ver con calma con la soga cortada en una mano. Al parecer la cuerda se rompió por estar algo gastada, respondió Todoroki con calma mientras que se escuchaba el silbido del aire ante la caída de la camilla por el barranco. Eso es muy peligroso considerando que son materiales utilizados por la academia. Exclamó Lida con un tono firme y crítico acomodándose las gafas y por fin volviendo a su actitud normal. Luego todos se voltearon a ver a Trece, que era el que había proporcionado los materiales. Ups, mi error, dijo Trece con una sonrisa nerviosa bajo su casco mientras levantaba los hombros con inocencia, provocando que la mayoría tenga gotas de sudor en las nucas ante la actitud de su profesor. Por su parte en el fondo del barranco ya por fin la camilla había llegado al suelo levantando una pequeña nube de polvo. Tal parece que no podremos subirte a ti, Midoriya, dijo Tokoyami con calma mientras que se giraba a ver al último peliverde, que era la víctima que faltaba por rescatar. No te preocupes por eso, te veo arriba, respondió Izuku con una leve sonrisa despreocupada hacia su compañero para después comenzar a elevarse en el aire sin problemas mientras que se acostaba con los brazos detrás de su cabeza. Ese tipo no es nada común, comentaba Dark Shadow al llegar al lado de Tokoyami mientras ambos observaban cómo el peliverde se elevaba en el aire con completa calma y relajación. Coincido, Midoriya en realidad es sorprendente, contestó Tokoyami con una leve sonrisa mientras pensaba en el personaje que era su presidente. Sin duda tenía un punto de vista único y era alguien que no paraba de sorprenderle. Todos los que estaban en el borde del barranco se voltearon a observar cómo de la fisura salía Izuku acostado sobre el aire con una leve sonrisa calmada viéndoles a todos ellos. «Hey héroes, parece que al final sí pude salir por mi cuenta», comentó Izuku un poco divertido viendo a sus compañeros, provocando que algunos tuvieran unas gotas en la sien mientras que Toga y Uraraka envidiaban en esos momentos el Kirk Flip de Izuku. Ponerlo a él como víctima no fue lo más inteligente, Trece Sensei, comentó Kyouka con una pequeña sonrisa nerviosa mientras que se giraba a ver a su maestro. Sinceramente el papel de víctima no le quedaba para nada al peliverde, más que nada porque en cualquier situación podría hacer algo con algún Kirk de su arsenal. Me doy cuenta, el joven Midoriya queda mejor como rescatista, respondía Trece con una gota de sudor sobre su casco mientras que observaba como el representante de la clase volaba con calma sobre sus amigas jugando con ellas que al parecer querían bajarlo a fuerza. Muy bien, ahora el siguiente grupo es el último, dijo Aizawa con algo de fastidio en lo que daba paso al siguiente grupo de rescatistas y víctimas. Con esto está listo todo, Toga-chan, dijo Uraraka con una pequeña sonrisa en lo que estaba en el fondo del barranco como rescatista, siendo ahora la víctima Toga que le había tocado ser la de la pierna lastimada. Puede que te dé un poco de miedo, pero trata de no moverte, agregó la castaña con calma a su amiga que le estaba viendo con una sonrisa emocionada. No te preocupes Uraraka-chan, ahora vamos. Exclamó una Toga muy entusiasmada en lo que alzaba sus manos al aire ya que estaba emocionada con la idea de flotar en el aire hasta la cima del barranco. Luego de esto Uraraka tocó a Toga activando su Kirk anulando la gravedad en la rubia para que ésta comenzara a flotar en el aire con una expresión de asombro a medida que se elevaba en el aire. Por su parte en la parte superior del barranco estaban Izuku y Ojiro cerca de la polea para subir la camilla. La subiré ahora, dijo Ojiro tomando la cuerda entre sus manos preparándose para comenzar a tirar, pero al sentir una mano en su hombro se voltea para ver al peliverde. No te preocupes por eso Ojiro-kun, solo mira, dijo Izuku con calma y una leve sonrisa mientras que con su otra mano apuntaba hacia el barranco del cual comenzó a salir Toga, la cual siguió subiendo y subiendo un poco más. Uraraka, ya puedes soltarla. Le exclamó Ojiro a Uraraka dándole la señal para que desactivara su Kirk, a lo cual la castaña en el fondo del barranco asiente con una sonrisa. Liberar. Dijo Uraraka al momento de tocar sus dedos desactivando su Kirk sobre Toga, provocando que ésta por consiguiente caiga nuevamente y cierre los ojos para sentir en segundos como es atrapada por dos brazos. A salvo, la problemática Toga ha sido rescatada,
Notificó a Izuku con una leve sonrisa mientras sobre él aparecía un cuadro de diálogo como un logro. La rubia por su parte abre los ojos para ver que Izuku la había atrapado ahora cargándola de forma nupcial. Eso fue muy cruel Izuku-kun, se supone que tienes que decir algo Kool, le reprendía Toga al peliverde con cierto enojo y las mejillas algo infladas en lo que se cruzaba de brazos. El peliverde la escucha pensativo y después de unos segundos profundiza su mirada sobre ella con algo de picardía causando que la rubia se descoloque ante su mirada. Ahora se encuentra a salvo señorita, dijo Izuku con una profunda mirada galante y coqueta acompañada de una pequeña sonrisa juguetona que causaron que la rubia torne su cara de varias tonalidades diferentes de rojo mientras que de sus oídos salía vapor. ¿Eso te parece mejor? Preguntó Izuku con una pequeña sonrisa divertida y calmada al ver la reacción de su amiga que estaba tan roja como un tomate. La rubia al volver en sí, soltó un bufido molestando mientras desviaba la mirada en otra dirección avergonzada internamente. Bájame de una vez, vaca, reclamó Toga con una expresión molesta mientras que sus mejillas aún estaban algo coloradas dado que su corazón aún seguía algo agitado al recordar la mirada del peliverde. Izuku con tranquilidad bajó a Toga en el suelo mientras que a unos tantos metros estaba Momo viendo la escena con algo de molestia. ¡Qué envidia! Se susurró a sí misma Momo en lo que miraba con algo de celos la cercanía entre Izuku y Toga. Esas palabras salieron de su mente de manera inconsciente en lo que por unos momentos deseaba ella tomar el lugar de Toga sin entender muy bien la razón de ello. ¿Dijiste algo, Yaoyorosu-chan? Preguntó Mina con algo de curiosidad mientras que se acercaba a la pelinegra que acababa de decir algo. Momo al percatarse de la presencia de la peligrosa, se puso muy nervioso y sus mejillas se sonrojaron un poco. No dije nada. Respondió Momo de manera casi inmediata en lo que daba unos pasos para atrás con notorios nervios que solo intrigaron un poco más a Mina, la cual observó por unos momentos a Momo para después girarse a ver cómo Izuku hablaba amigablemente con Toga. De esta manera intercaló su vista unas veces más hasta que algo hizo clic en su cerebro, provocando que mire de una manera pícara y juguetona a Momo como si hubiera descubierto algo. En ese momento la pelinegra se tensó un poco al tener un mal presentimiento con esa mirada de Mina. Ya rescatamos a todos, senseis. Les notificó Ojiro a los dos profesionales que se mantenían viendo a los alumnos. Terminamos, dijo Trese dando por terminada esta faceta del entrenamiento de rescate. Al parecer no nos incluyeron porque no somos tan eficientes para este ejercicio, comentó Sato con calma en lo que se volteaba a ver al resto de estudiantes que no participaban en el ejercicio. No es justo, dijo Aoyama cruzándose de brazos algo molesto. En realidad sí, replicó el musculoso muchacho. Hicieron un gran trabajo para ser la primera vez, aún les tenemos preparados más escenarios, en resumen aún queda mucho que hacer, dijo Trese con calma y con un tono autoritario mientras que observaba fijamente a todo el grupo que estaba reunido al frente suyo. Es algo que ya me esperaba, comentaba Kaminari con una sonrisa cansada en lo que se rascaba la cabeza con fastidio, a pesar de que no hizo absolutamente nada. No se relajen, aún continúa la clase, dijo Aizawa con una mirada seria para después todos desplazarse hacia la siguiente zona donde continuarían con las clases de rescate. En la entrada de Usj. En estos momentos los tres grandes estaban bajando por las escaleras de Usj que dan con la zona central del recinto. Los tres llevaban sus trajes de héroes puestos y andaban en busca del grupo de la clase de 1A. ¿Están seguros de que debimos venir aquí? Preguntaba Tamaki con inseguridad en lo que se encogía de hombros y veía a Mirio Yanejire caminando por delante suya con grandes sonrisas y buen ánimo. No te preocupes Tamaki. El director Nesu nos dio permiso para ver su entrenamiento de rescate, respondió Mirio con una gran sonrisa habitual en él en lo que miraba a su mejor amigo de reojo mientras seguían bajando por las escaleras. No es por eso, tengo un extraño presentimiento de que va a suceder algo, decía el pelinegro en lo que miraba en distintas direcciones por si había algún peligro. No deberías acobardarte tanto, ya la zona está segura desde el ataque de los villanos, comentó Nejire con una linda y emocionada sonrisa sin voltear a ver a Tamaki, mientras que ella particularmente tenía los ojos cerrados y caminaba sobre el aire de manera descendente para evitar tropezarse con los escalones. De cualquier manera quiero ir rápido al lugar donde está el grupo de Izuku-kun, seguramente debe estar haciendo algo asombroso. Exclamó la peliazul con emoción y alegría en lo que apresuraba un poco el paso dejando atrás a sus amigos para llegar rápidamente a la zona central de Usj.
La razón por la cual ellos estaban allí fue más que nada por idea suya, y también porque Mirio estaba interesado en ver el desempeño de Izuku. Tamaki por su parte estaba inseguro como siempre. ¿Nejire-san? Preguntó una voz femenina desde al lado de Nejire, captando la atención de esta, que se volteó a ver el origen de dicha voz. La peliazul, con una sonrisa curiosa y ladeando la cabeza a un lateral, pudo observar cómo a su lado estaba una mujer joven un poco más alta que ella. Esta chica tenía un largo cabello de color blanco con reflejos azul claro que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Sus ojos son grandes y redondos con varias pestañas y sus iris eran de color rojo escarlata. Tiene un pequeño cuerno marrón del lado derecho de su frente que solo llega a notarse un poco por entre algunos mechones de su cabello. La chica llevaba una blusa rosada con detalles blancos, un suéter de lana negro, unos shorts vaqueros azules por encima de las rodillas, unas medias negras hasta rodillas y unas botas de color rojo que le llegaban hasta las pantorrillas. Ciertamente se veía muy bien en esas ropas y tiene una figura acorde a su edad, tiene unos tenues sonrojos en sus mejillas de manera natural y unas manos delicadas con algunas cicatrices pequeñas, sencillamente podría ser un modelo. ¿Quién eres tú? ¿Eres profesora de Yuei? Nunca te había visto, preguntaba Nejire muy curiosa por la chica peliblanca al frente de ella. Después de todo, solo personal autorizado como los profesores podrían estar en el lugar para supervisar a los alumnos. Mi nombre es Eri Midoriya, y soy alumna de Yuei, o por lo menos lo fui, respondió la albina ahora identificada como Eri con una linda sonrisa divertida viendo a Nejire, la cual ya se estaba preparando para volver a bombardearla a preguntas por su relación con el peliverde. ¿Por qué tienes el mismo apellido que Izuku-kun? ¿Eres su hermana mayor? ¿No te pareces en nada? Decía Nejire con una gran sonrisa llena de curiosidad y cierta emoción mientras veía atentamente cada detalle de Eri, la cual parecía algo divertido por la actitud de la peliazul. Lo siento, pero ahora no tengo tiempo para responder a sus preguntas, necesito su ayuda urgentemente, dijo Eri con una pequeña sonrisa con un deje de preocupación en lo que Mirio y Tamaki llegaban hasta donde estaban las dos chicas. ¿Qué es lo que sucede? Preguntó Mirio con intriga y dispuesto a ayudar a Eri. La albina por unos momentos se les queda viendo a los chicos con una leve sonrisa para después volver su vista hacia Nejire, que estaba curiosa por la ayuda que necesitaba la peliblanca. Necesito que me ayuden a encontrar a mis hermanitos, por favor, pidió Eri con una expresión preocupada en lo que se encogía de hombros. Ante esto Mirio, Tamaki y Nejire compartieron miradas serias para después asentirle a Eri con sonrisas dispuestas a prestar su ayuda, provocando que la albina sonriera aliviada. En la zona de terremotos. Ahora la clase 1, y ambos profesores se habían movido a una zona desértica con algunos edificios en mal estado y otros en escombros, mientras que el suelo tenía varias lesiones y desniveles. La zona en cuestión parecía haber sufrido algún terremoto dando honor a su nombre. ¿Ahora estará en este escenario?, dijo Trese con calma en lo que miraba a los alumnos. A diferencia del primer entrenamiento, en esta habrá distintas situaciones, el propósito de este entrenamiento es dar una experiencia más real, los heridos se encontrarán en cualquier lugar y no se sabe en qué estado están, explicaba el profesional en lo que extendía los brazos mostrando el lugar. Tendrán 8 minutos para replegarse y solo 4 de ustedes serán los que rescatarán, los otros 17 tendrán que ocultarse en el lugar que quieran, sin embargo 8 de los que están ocultos no podrán hablar, yo seleccionaré a esos 8, terminó dar las instrucciones el héroe espacial. Entonces vamos a jugar a las escondidas. Exclamó una emocionada y alegre Mina mientras que se giraba a ver Toga, que parecía estar igual de entusiasmada que la peligrosa. Escondidas. Exclamaron ambas al unísono llenas de emoción en lo que levantaban los brazos al aire. Para ser preciso es algo así, dijo Trese con una pequeña sonrisa mirando a las dos chicas. Entonces los 4 que buscarán a los demás serán ellos, agregó el profesor al momento de señalar a Toga, Izuku, Bakugou y Uraraka, provocando que el rubio Zenitsu, como es habitual, se moleste por estar con Izuku. ¿Por qué demonios tengo yo que hacerlo junto con Deku?, reclamaba Katsuki con enojo y molestia en lo que señalaba al peliverde, que solo se mostraba desinteresado mientras bostezaba algo somnoliento. En estos momentos te debo recordar que estamos en el OVA del FIC, dijo Tsuyu con unas gafas de sol mientras que detrás de ella volvió a aparecer Toga con gafas negras cargando la portada del fanfic que seguía irradiando luz divina. No entiendo qué demonios es esa mierda, exclamó Bakugou irritado y algo molesto al voltearse a ver a la chica rana y a la rubia que se estaban quitando las gafas de sol decepcionadas por la ignorancia del rubio. Ya cálmate Bakugou, más tarde lo investiga en internet,
dijo Kirishima con neutralidad buscando calmar a Katsuki. Son unos malditos suertudos, cuando carguen a las víctimas podrán tocar sus pechos y sus traseros sin que nadie les diga que es una mala acción, comentó Mineta con frustración en su tono en lo que tenía sus manos contra su cabeza en signo de envidia hacia Katsuki e Izuku. Luego el pelimorado pasó su vista por los cuerpos de sus compañeras, el trasero de Mina, suyo y también No. Prisionero de guerra. Y nuevamente el pelimorado tenía su cráneo incrustado contra el suelo a causa de un fuerte golpe propinado por Izuku que tenía los ojos cerrados y una mueca de enojo en lo que enterraba un poco más su puño en la cabeza de Mineta. Algunas personas no son como tú, Mineta, dijo Izuku con un tono frío en lo que recogía su puño para ponerse ambas manos en los bolsillos de su traje mientras que las chicas agradecían el gesto al peliverde por callar al pervertido. Tienen 2 minutos para esconderse, no se olviden que ninguna situación es extraña en este caso comiencen. Dijo Trece con autoridad para después dar inicio al entrenamiento de rescate y que todas las víctimas se replegarían por la zona. Bien, entonces lo primero sería, dijo Izuku con serenidad y rascándose la cabeza en lo que estaba por decir su plan, pero es interrumpido por Bakugou. Déjalo Deku. Síganme idiotas. Exclamó Katsuki con molestia al momento de interrumpir a Izuku para después largarse de allí impulsándose por sus explosiones, dejando a Izuku, a Toga y Uraraka detrás. Me esperaba eso del cerebro de dinamita, es muy precipitado, comentó Toga con una sonrisa divertida y burlona mientras observaba el rastro de humo que había dejado el rubio cenizo. No queda de otra, por favor denme un momento, dijo Izuku con algo de fastidio captando la atención de ambas para después utilizar el Yes God decorando sus globos oculares como pedazos del cosmos. ¿Qué es lo que haces, Deku-kun? Preguntaba Uraraka con curiosidad y algo de asombro mientras observaba los llamativos y hermosos ojos cósmicos del peliverde que estaba viendo en varias direcciones diferentes como si estuviera buscando algo. Estoy utilizando el Yes God para localizar a todos nuestros amigos que están en mi rango de visión, utiliza este Kirk para localizarte a ti, a Kacchan y a Lida-kun en el ejercicio de la bomba, respondió Izuku con calma mientras seguía buscando la localización de sus compañeros. Ochako por su parte abrió levemente la boca por el asombro ya que resultaba ser un Kirk muy útil. Es un Kirk muy genial, ¿verdad Uraraka-chan? Comentaba Toga con una gran sonrisa captando la atención de la castaña. La verdad es que Izuku-kun utiliza más de un Kirk ocular en el Yes God, uno de visión infrarroja, otro de rayos X, y etc., explicó la rubia dando un dato importante. El Yes God en realidad era un conjunto de quirks oculares utilizados al mismo tiempo por el peliverde. Los quirks que lo componen poseen distintas habilidades específicas y distintos nombres, pero para la simplificación de todo Izuku decidió usarlos como un solo Kirk y bautizarlos bajo un mismo nombre. Yes God, Dios de los ojos. No tenías por qué explicarlo Toga, decía el peliverde con calma llamando la atención de ambas chicas en lo que se volteaba a verlas. De todos los modos ya termina de localizarlos a todos, notificó a Izuku mientras desactivaba su Kirk ocular. Localicé a 4 en aquella dirección, dijo él al momento de señalar a sus espadas con un pulgar. Otros 3 por donde se fue Kacchan, 4 al oeste de aquí y 6 al este, con eso serían todos, concluyó el peliverde en lo que se ponía las manos en los bolsillos. Genial, entonces vamos a rescatarlos rápido. Exclamó una emocionada Uraraka mientras que con entusiasmo miraba a Toga e Izuku, recibiendo un asentimiento de ambos. A por ellos. Gritó Toga para después tanto ella como la castaña irse en busca de sus amigos dejando al peliverde en el lugar, el cual parecía estar metido en sus pensamientos. Pude ver a Nejire y mis senpais con una chica, además de otras 4 señales de calor desplegadas por la zona, pensaba Izuku con una mirada analítica y curiosa. Las 4 señales de calor eran pequeñas y parecían moverse por todo el lugar de manera desordenada. Seguro no debe ser nada importante, por ahora debo concentrarme en el ejercicio, se dijo a sí mismo el peliverde para encogerse de hombros y comenzar a volar con calma en busca de la primera víctima. Mientras tanto en otro lugar. Ahora nos encontramos en el interior de un edificio destruido en el cual había varios escombros en el suelo. Allí estaba Todoroki sentado sobre uno de estos escombros mientras que miraba fijamente a una caminadora de ejercicios que estaba en caída en el suelo a unos tantos metros de él. El chico de cabello bicolor tenía una mirada profunda y seria mientras que recuerdos de su pasado llegaban a su mente. Escena retrospectiva. Uf, respiraba con cierta dificultad un Todoroki en su etapa de niñez mientras que estaba de rodillas tomando aire.
El pequeño no tenía su cicatriz de quemadura en su cara y frente a él estaba una caminadora, mientras que a los lados había más máquinas de ejercicios. No puedes renunciar ahora, Shoto, dijo una voz madura y seria desde atrás de Todoroki, dejando ver una silueta de gran tamaño e imponente para el pequeño de cabello bicolor. Esta silueta tenía fuego en su cara a modo de barba, mientras que algunas llamas salían del borde de sus ojos. Ya que tú eres mi sucesor, agregó la figura con un tono severo y firme mientras miraba directamente al pequeño Shoto. Fin del flashback. Todoroki, al recordar ese recuerdo, apretó los dientes con molestia mientras que comenzaba a emitir cierta aura fría. No será como tú quieras, pensó Todoroki con cierto enojo en sus ojos al momento en que apretaba sus puños en resentimiento contra esa figura. «¿Pero qué cara?», dijo una voz profunda captando la atención de Todoroki, que salió de sus pensamientos para ponerse alerta parándose del escombro. «¿Quién eres?», preguntó Todoroki con el ceño fruncido en lo que observaba a su alrededor para no ver a absolutamente nadie, pero luego de un momento a otro sintió un temblor y ¡pum! Del suelo hubo una explosión a causa de que alguien lo había atravesado levantando una cortina de polvo. Todoroki se cubrió los ojos para luego ponerse atento y ver cómo poco a poco el humo reveló a un hombre de gran altura y musculatura muy pronunciada al igual que Nomu Olmigas. «No me parece la cara de un héroe, es una simple fachada», dijo el intimidante e imponente hombre con voz profunda. Tenía unos pantalones verdes con unas botas negras, una camisa azul oscura de manga larga con unas sombreras con pinchos, unos guantes negros sin dedos y por último una extraña máscara de metal con ojos amarillos, que tenía una extraña clase de espinas plateadas sobre su cabeza. «Tiene una máscara, durante el ataque de los villanos», pensaba Todoroki detenidamente viendo al villano para luego ver el hoyo en el suelo por el cual salió. «¿Acaso estuvo escondido todo el tiempo?», concluyó el chico con algo de sorpresa en lo que abría levemente los ojos. Luego de eso dio un pisotón al suelo para mandar una ráfaga de hielo en dirección a donde estaba el villano, pero para su sorpresa ese ya no estaba allí y en cuestión de segundos el villano ya se encontraba detrás de Todoroki. «Muy lento, chico», fue lo único que dijo el villano con un brazo recogido para después enviarlo hacia Todoroki, que cerró los ojos y se cruzó de brazos para defenderse de lo que venía. En otro lugar de la zona. «Oigan, alguien ayúdeme», gritaba Ojiro por auxilio mientras que se encontraba en una habitación hundida de un edificio derrumbado. «Ojiro-kun, encontrado», dijo Izuku con una leve sonrisa al momento de aterrizar viendo al rubio. «Hey Midoriya, gracias a Dios que eres tú», saludaba Ojiro con una sonrisa aliviada de que fuera Izuku quien lo encontrara y no fuera Bakugou, no vaya a ser que a base de explosiones lo sacaría de allí. «Ya te saco de allí», dijo el peliverde con calma en lo que extendía una mano en dirección al rubio para envolver a este en una aura morada para comenzar a elevarlo en el aire con telequinesis y así ponerlo cuidadosamente a su lado. «Veo que no tendrás ningún problema a la hora de rescatar a alguien de verdad», comentó Ojiro con una pequeña sonrisa en lo que veía al presidente de la clase que fácilmente y sin sudar le había sacado de su escondite. «Supongo que puede ser en parte cierto, tuve al menos 9 maneras diferentes de sacarte de allí sin tener que moverme de este lugar, es algo práctico por si necesito luchar al mismo tiempo que salva a los civiles», respondió Izuku con una pequeña sonrisa amigable hacia su compañero mientras que este tenía una gota de sudor en la nuca y una sonrisa nerviosa. «Yo sin embargo solo tengo una cola que me ayuda a luchar mejor en combates cuerpo a cuerpo», dijo Ojiro con una sonrisa con un deje de decepción mientras miraba por encima del hombro a su particular cola. «Opino que no está nada mal», comentó el peliverde con calma captando la atención de Ojiro. «Puedes hacer uso de ella como extensión de tu cuerpo y hasta podrías utilizarla para confundir a tus rivales, después de todos ellos pensaran que tu modo de combate se basa completamente en tu cola, allí les demostrarás lo contrario», dio su opinión Izuku con una sonrisa reconfortante y calmada que le mejoró el ánimo a Chico Rubio. «Ahora que lo dice es cierto, muchas gracias», agradeció Ojiro con una sonrisa agradecida con el presidente de la clase, en realidad hacía muy bien su papel de ser el apoyo de todos y hacer de figura ejemplar. Mientras tanto en otro lado, Uraraka junto con Toga estaban al frente de unos escombros y un automóvil que estaban flotando en el aire gracias al kit de la castaña. La rubia por su parte se acercó hasta el lugar donde estaban los escombros para ver a Kyouka allí. «Kyouka encontrada», exclamó Toga con una gran sonrisa animada en lo que le ofrecía la mano a la pelinegra que hasta hace unos momentos estaba oculta debajo del auto. «Estaba segura de que no me encontrarían», respondía Kyouka con una pequeña sonrisa en lo separaba con ayuda de Toga para ir al lado de Uraraka que dejó caer los escombros con una sonrisa. «Uraraka-chan».
Y Miko-chan. Hirou-san. Exclamó Lida a las tres chicas que se voltearon a ver cómo el pelinegro con lentes se acercaba corriendo con Momo a su lado. ¿No eran ustedes unos de los heridos? Preguntó Kyouka un poco extrañada mientras observaba cómo ambos corrían con expresiones alarmadas hacia ellas. «Huyan rápido», gritó Momo en lo que llegaba con Uraraka y Toga para tumbarlas al suelo con ella mientras que Lida hacía lo mismo con Hirou para después oírse un choque que levantó una gran cortina de humo y sacó volando varios escombros pequeños. El impacto fue oído por todos en la zona. Descargar. ¿Qué sucedió?, preguntaba Uraraka muy intrigada y preocupada a su amiga pelinegra. Un villano apareció, respondió Lida con el ceño fruncido en lo que él y las cuatro chicas se paraban para ver cómo el imponente villano se acercaba hacia ellos. ¿Qué hace aquí?, preguntó la castaña sorprendida y algo temerosa mientras que se encogía de hombros ante el avance del villano. ¿Estaba escondido todo este tiempo?, preguntaba Kyouka igual de sorprendida que el resto mientras pensaba en que ese villano se quedó oculto por 4 semanas sin ser visto por nadie.